Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast nuevamente. Gracias por vernos en el capítulo número 6 y un saludo a todos. Hoy tenemos un programa especial. Sí, tenemos un invitadazo, nuevamente ya otro invitado. Él tiene muy poco de miembro. Sí, no tiene mucho. No tiene mucho. Alrededor de 5 años, pero él nos va a platicar. Pero él nos va a platicar todo eso. Vamos a darle un aplauso. Un fuerte aplauso. Sin más preámbulo, un aplauso para mi amigo Charlie. Pásale, bienvenido. Hola. Tome asiento. Adelante. Gracias. Vamos a poner los honores. Aquí hay agua si gustas. Gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, agradecido por la invitación. ¿Beto o Carlos? ¿Cuál es tu nombre? Preséntame. Me llamo Carlos Alberto Pantoja Rubalcaba. Así es. Y platícanos un poco de ti. Nos gustaría saber, como tú sabes, este podcast más que nada se trata de nuestras vivencias como cristianos. ¿De qué manera te ha servido el Evangelio de Cristo y cómo ha cambiado tu vida? Platícanos primero, ¿cuánto tiempo tienes de miembro? ¿Cómo conociste a la iglesia? Hace 5 años conocí la iglesia. Hace 5 años me bauticé un 20 de diciembre en el 2020, precisamente. Okay. Exactamente en el apogeo de la pandemia. ¿Pero cómo conociste a la iglesia? Sí. Bueno, pues yo a los elders me contactaron vía telefónica. Fue como yo los conocí. Oye, pero por una llamada. Por una llamada. Estábamos platicando hace ratito, Es verdad. antes de la grabación, y él le estaba diciendo por teléfono y me regalaron un libro. Cuéntale. Es así. Cuéntale. Sí, pues recibí. A la gente que nos cuenta. Precisamente recibí de ellos el libro de Mormón. Yo ya había leído la Biblia, después de mucho tiempo que la verdad mi mamá me pedía que leyera la Biblia. Yo creo que ella tenía fe en que pues cambiara yo un poquito mi comportamiento, ¿no? Y pues sí, gracias al Evangelio mi comportamiento ha sido diferente. La forma en la que me voy desenvolviendo en mi vida ha cambiado. Sin que digas lugares, sin que digas este tipo de como un sitio específico. Sí. ¿Cómo fue ese lugar, ese barrio donde te dieron la bienvenida? Bueno, el barrio Prados fue quien me acogió de primera vez. Aquí, como sabemos, depende de la zona donde vivas, es el barrio que te corresponde. Ajá. Es correcto. Entonces, yo inicié en el barrio Prados y la verdad que estoy muy agradecido con todo mi barrio Prados. Tú comentabas la vez pasada que estábamos platicando, dijiste que era un barrio que saludaba, que hermanaban. Sí. ¿Cómo te fue ahí? Es que es diferente, ¿no? Totalmente. Tal vez tenemos una experiencia diferente en diferentes barrios en donde hemos estado, porque no en todos los lugares se acostumbra a llegar y saludar y darle la bienvenida. Hola, hermano Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí. Hermano Beto, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te encanta en la vida? No todos están acostumbrados a eso. Y yo en otro capítulo, yo comenté mi experiencia, que cuando yo entré a la iglesia, por casi por un año, yo fui el hermano incómodo. Sí, es que a mí me decían por el nombre de mi hermano. Sí, mi hermano se llama Aldo. Okay. Y a mí me decían el hermano de Aldo. Yo casi por un año yo no tuve nombre. Entonces a mí los hermanos me decían, el hermanito de fulanito. Quizás porque era yo muy niño. Claro. Pero cuéntanos cómo se siente eso. Pues la verdad es que he escuchado experiencias de hermanos y no han sido tan gratas como la mía. La verdad es que a mí me encantó porque yo desde el primer día en que me presenté en ese barrio, pues sentí el amor de los hermanos. Okay. Pues sí, esa hermandad que ellos tienen en ese barrio porque te hacen sentir parte del barrio. Qué bueno, es una experiencia buena eso. Hermano Pantoja, a ver, ¿cómo fue tu infancia? En la colonia, sin decir nombres como dice Vito, de la colonia, ni lugar, ni estado. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? Porque tú nos estás diciendo ahorita, y a la gente que nos está viendo, que tú tienes 5 años como miembro de la iglesia. Así es. Es decir, tu edad
es... Yo ¿cuántos? tengo 43 años. 43, quiere decir que a los 38 años tú aceptaste el Evangelio. Así es. Después de los, bueno, más bien, antes de los 38, ¿cómo fue la vida de Alberto Pantoja? Oh, bueno, pues mi infancia, ahora en retrospectiva, puedo decirte que pues, era yo feliz cuando era yo niño. Recuerdo yo mi infancia y la verdad es que la disfruté mucho. A lo mejor ya cuando empecé a ser adolescente y empecé a tomar mis decisiones, que empecé a tomar malas decisiones, Como la mayoría de nosotros. entonces a lo mejor ahí hubo un lapso entre ese tiempo, antes de mi conversión, en el que pues sí la sufrí bastante porque pues mis decisiones me llevaban a situaciones que no eran muy gratas. Fíjate que, por ejemplo, la mayoría de las personas, y tú y yo ya lo platicamos, permíteme hablarte de tú, como ya lo hemos platicado, porque, como ustedes lo saben, hace como 8 días fuimos al centro ceremonial Otomí, Ajá. y él fue con nosotros. De hecho, él nos llevó en su camioneta, y eso te lo agradecemos mucho. Estábamos platicando acerca de muchas cosas como miembros de la iglesia. Y una de las cosas que yo comenté es como todos pasamos por situaciones difíciles. Aún siendo miembros de la iglesia, yo creo que no importa qué religión seas, todos pasamos por circunstancias muy difíciles. Pero, por ejemplo, tú, ¿como qué religión profesabas o qué religión tenías? Pues mi familia siempre fue católica. Sí, acostumbrábamos ir a misa cada 8 días. Recuerdo que mi papá no nos daba domingos si no íbamos a misa. ¿Sí? Entonces era así como que el aliciente que él nos daba para participar en las misas, ¿no? Sí. O sea, trataba de inculcarnos la religión, mi papá, a fin de cuentas. Entonces, pues sí éramos católicos, pero la verdad es que pues, llegó un momento en que dije, no, Como que no es por ahí. Más bien, fíjate que mi mamá me decía mucho tiempo, ella me pedía que yo leyera las escrituras, la Biblia. Uh-huh. Y me gusta leer, entonces, pero siempre pensé que era un libro religioso. Entonces, pues lo dejé pasar mucho tiempo. Okay. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, pues la verdad, entendí que era un manual de cómo debemos comportarnos como hombres, como seres humanos. Uh-huh. Y aparte, pues ahí conocí a Dios, a Jesucristo. Perdón que te interrumpa, antes de conocer la iglesia, ¿tú ya leías la Biblia? No. ¿O después? No, antes de conocerla. O sea, yo empecé a leer la Biblia porque dije, bueno, me gusta leer y pues tal vez, o sea, no pierdo nada en leerla, sí, es ¿no? correcto. Y cuando empecé a leer la Biblia, pues la verdad fue un libro que me gustó mucho. Pero, ¿qué fue lo que te marcó? Platicábamos hace ratito. Sí. Siempre hay una escritura que nos llega, como que nos taladra. Tú me decías que los Proverbios. Sí, es como los proverbios se me hacían como un manual de cómo el hombre debe comportarse, de cómo debemos llevar nuestra vida para que pues nos vaya bien. Ajá. Entonces entendí que la Biblia no era un libro religioso, sino un manual de cómo debía yo comportarme para que me fuera bien, ¿no? O sea, en mi vida. Sí, para que mejorara tu condición humana. O sea, Jesucristo vino al mundo a dejarnos su doctrina. Entonces, yo cuando lo empecé a llevar a cabo en mi vida, aparte de leer las escrituras, pues traté de llevarlo a la práctica. Ajá, sí. Y pues yo vi que me funcionaba, entonces, claro. Entonces continué leyendo y todo. Entonces quiero pensar que ese conocimiento pues me llevó a más conocimiento. Porque la luz se allega a la luz. Claro. Entonces, entre más conocimiento tienes, más conocimiento estás buscando. Y entonces, pues, dentro de la iglesia y cualquier otro grupo religioso, saben que el Espíritu Santo te enseña, claro, y te guía de tal manera que tú puedes aprender un poquito más. Y como dice también la Escritura, línea por línea y precepto por precepto. Exactamente. Entonces, de esa manera fue que empezaste a aprender, ¿no? Es así. Y comentábamos también que una de las ventajas que, bueno,
dentro de lo que se vivió en la pandemia, que no podíamos tener tanto contacto físico, no había reuniones dominicales, nada de eso. Fue por llamada telefónica, te regalaron un libro de Mormón y decían los misioneros, hermano, ¿cómo va con la lectura? ¿Y qué les dijiste? Ya voy a medio libro. Sí. ¿En serio? Imagínate. Y le digo, la ventaja es que a él le gustaba leer. Eso cuenta mucho. Ya las personas normal, bueno, no a todos, yo no generalizo. Ahí me escriben, yo sí leo, ahí me pones, hermano Beto, yo sí leo. Entonces, no a todas las personas les encanta leer, ¿no? Y esa fue una ventaja que tú tuviste, Sí. que te gusta mucho leer. Y buscaba ese conocimiento porque, pues sí, uno tiene muchas dudas, ¿no? Yo tengo 5 años como miembro de la iglesia y aún tengo dudas. Sí. Entonces, pero a través de la lectura, a través del estudio de las escrituras, es como uno puede saber si las cosas que uno está leyendo, pues son verdaderas. ¿A qué conclusiones has llegado? Que lo son. Que lo son. Que el libro de Mormón, que la Biblia son la palabra de Dios. Hay algo que me está resumbando. Dices que conociste a la iglesia porque los elders te contactaron vía telefónica. Sí. Pero a ver, ¿quién les dio el teléfono? Porque obviamente no salió de nada. De alguna manera llegó algún contacto, algún conocido, te ubicaron en la calle. ¿Quién les dio? ¿Cómo te contactaron? No lo sé, tal vez alguna referencia. Ahí hay alguien a quien agradecerle, ¿no? Exacto, sí lo hago en mis oraciones, exacto. Pero no sé quién sea ese héroe anónimo. Ese ángel. Es un héroe anónimo. Porque es un ángel, no, y es un ángel, man. Sí. Es un ángel porque él sin conocer el evangelio. Sí. Justamente, yo siempre he dicho que todos tenemos nuestro justo momento. Todos tenemos el día y la hora en que vamos a no va a pasar nada sin que antes Dios le dé su secreto a sus siervos, los profetas. De la misma manera, no va a pasar nadie sin que conozcamos el evangelio. Todos, algún momento, en alguna manera, vamos a conocer el evangelio. Todos. Y entonces mi pregunta es esa: ¿cómo fue? ¿Quién te contactó? Yo sé, nos estás diciendo que los elders, pero alguien dio la referencia. Alguien dio la referencia. Alguien forzosamente dio la referencia. Porque no es como que el algoritmo llegue a un teléfono, en mensaje y diga, Carlos Pantoja. Vamos a marcarle. Sí, no, claro que no. Alguien forzosamente tuvo que dar esa referencia. Y como tú dijiste, Tocayo, un ángel, un héroe silencioso, ¿no? No sabemos quién pudo haber sido. Y se lo agradecemos. Sí, ahí escribe, ¿no? Fui yo. Fui yo el héroe silencioso. Te vamos a mandar un saludo, héroe silencioso. Pero, por ejemplo, platicando yo un poquito con tu mami, no sabemos, ¿verdad? Una bella persona. ¿Qué tal si tu mami dio una referencia y en realidad no sabes, ¿verdad? En verdad no sé, no lo había yo pensado hasta ahorita. ¿Nunca te lo has preguntado? Bueno, tu mami, pues sí, me lo había preguntado antes. Todos los papás, todas las mamás vivimos preocupados por nuestros hijos. Cuando vemos que nuestros hijos no empiezan a tomar buenas decisiones, nosotros nos preocupamos, obviamente, porque amamos a nuestros hijos. Es correcto. Queremos que nuestros hijos estén bien. Entonces, si hay algo bueno, virtuoso, de buena reputación, a eso aspiramos, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor. Puede ser. Tal vez sería una buena pregunta. Y aquí en la iglesia he conocido hermanos que son mis vecinos, entonces hasta a lo mejor alguno de ellos. A lo mejor. Y si ellos tenían tu número telefónico, pues puede ser una opción. Puede ser. ¿Cómo? Porque estábamos viviendo la pandemia. Sí. No había contacto físico. Por lo que yo sabía, las pláticas, charlas antes, ¿que eran por videollamada? No, todas fueron llamadas telefónicas. ¿Todo fue por llamada telefónica? Sí. Yo conocí al elder que me ministró el día que me bauticé. Y fue primera y última vez que yo lo vi. O sea, los elders que me bautizaron, yo los conocí ese día. Imagínate. ¡Qué fe! Más fe todavía. Yo no, Sabes que yo, y creo que lo platicamos, tuvimos una plática cuando fuimos por los muebles, porque también él es patrocinador, parte de que nos trajo el mobiliario que tenemos aquí, él nos echó la mano. Platicamos acerca de que
las personas que tienen poco de miembro, como ustedes saben, yo soy miembro desde pequeño y sí ha costado trabajo porque es muy difícil, pero las personas que son recién conversos como que valoran más Más. el evangelio, la iglesia. ¿Qué nos puedes decir en esta pregunta? Por ejemplo, yo amo la iglesia, sé que la iglesia es verdadera, la valoro, pero como que tiendo a como nací casi dentro de, no es como más el testimonio. No sé si Sí. me explique. Lo que pasa es que cuando eres nacido dentro del convenio, te explico, Es verdad. creces como en una burbuja, Así donde todo es bonito, todo es santo de los últimos días. yo Y te pintan una vida de ese tamaño. estudié en el Benemérito, Por ejemplo, toda mi núcleo eran miembros de la iglesia, los bailables, yo iba con puro miembro de la iglesia. En la primaria en la que yo fui, era una escuela común, pero la mayoría de las personas eran miembros de la iglesia, la directora era miembro de la iglesia, o sea, yo crecí en ese núcleo burbuja miembro de la mormona. iglesia. Ajá. Y entonces eso te ayuda o te hace vivir ciertas experiencias que no conoces fuera de, Sí. ¿no? Ujú. Y yo conocí la iglesia ya a los 13 años, Pero aún estabas igual, chico, pero men. igual no me tocó vivir tantas experiencias. Yo las viví porque yo tomé decisiones incorrectas, ¿no? Entonces, Ok. pero a ti te tocó toda tu juventud. Yo primero estuve en el mundo y luego... Ajá, eso a eso vamos. En que tú ahora. Y esto no quiere decir, gente, que Alberto, Beto y yo no valoremos el evangelio o la iglesia. Claro que la valoramos. Es una perspectiva diferente. Es correcto. Yo creo que él la valora más y como que su testimonio ha crecido más fuerte, Más rápido y más fuerte. rápido y como que ahora dice, ya hice esto, ahora mi vida va a cambiar 160 grados. Platícanos sobre eso. Bueno, ahora sabemos, bueno, sé que Jesucristo vive, lo conozco, ahora lo conozco porque hubo un tiempo en el que ni siquiera creía yo en Dios, entonces, pues obviamente no lo conocía. Hay una doctrina dentro del Evangelio de Jesucristo restaurado que se llama la palabra de sabiduría, en la cual nosotros pues no consumimos algunas sustancias como el tabaco, las drogas, el alcohol, el café, el té negro, verde, y fíjate que te voy a platicar una experiencia que yo 2 o 3 días antes de que recibiera la llamada de los elders, cuando ellos me dijeron, ¿sabes qué? ¿Has oído hablar de palabra de sabiduría? Yo ya la sabía, o sea, yo ya lo sabía. O sea, hubo un tiempo entre esas pláticas en las que pues mi mente decía, no, ¿sabes qué? Pues, que no se hace esto, no se hace, ¿no? O sea, no es correcto. Y cuando yo recibí la llamada de los elders, iba yo saliendo de la tienda con unos cigarros. Ya no tomaba, ya no lo hacía porque pues entendía algunas cosas, ¿no? Y me dijeron, ellos me empezaron a hablar de palabra de sabiduría. Y en ese momento yo los cigarros que traía yo en la mano, los rompí y los tiré. Obviamente, Y en ese momento... Perdón que te interrumpa, obviamente tú fumabas. Exactamente. Esos eran para ti. Sí, sí. Sí, no, en ese momento yo rompí los cigarros y dejé de fumar. Y a partir de ese día ya no fumas. He recaído porque pues obviamente pues somos humanos Sí, y porque es una adicción que yo Una tengo adicción. desde chico. O sea, no muy chico, ¿no? Pero sí tenía yo 20 y tantos años, a 40 que tengo, 43. Pues sí he fumado mucho tiempo de mi vida. Entonces, pues somos humanos, tenemos tentaciones y pues es una lucha constante, es una lucha constante. Yo le doy gracias a Dios y a mi hermano Jesucristo porque pues todos los días intento ser una mejor persona y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Y cómo te ha funcionado? ¿Has No, visto pues de un lujo. cambio? Sí, claro, o sea, trato de fijarme más en la ayuda que he recibido de ellos, en el amor que siento de parte de ellos, porque yo sé que la conversión que yo estoy teniendo
pues no es de un día para otro, ¿no? Como podríamos pensar, sino que tenemos toda nuestra vida para poder convertirnos en la persona que nuestro Padre quiere que seamos. Que Dios espera. Y es por nuestro bien, o sea, no vamos a convertirnos en una persona que no queramos ser, vamos a ser alguien mejor. Hace tiempo platicábamos de cuando las personas no tienen fe en Dios, ¿no? O no creen en Dios, o creen que cierta iglesia o que cierto conocimiento es malo y ellos no lo quieren seguir. Entonces platicábamos Richard y yo y decíamos que, bueno, ellos creen eso y adelante, ¿no? Se respeta lo que las demás personas sientan acerca de Dios o lo que sea, y está bien y es respetable, pero nosotros hemos decidido, y creo que tú lo estás diciendo, tú decidiste abrazar este conocimiento y como los demás dirían, si no es cierto, pues yo me estoy esforzando por hacerlo. Y si sí es cierto, yo ya lo estoy llevando de ventaja. ¿Te acuerdas ¿no? que lo platicamos? Sí, ellos a lo mejor no lo quieren creer y no lo hacen. Yo a lo mejor tengo mis dudas, pero de todas maneras lo estoy haciendo. Y entonces yo llevo ventaja sobre las personas que no quieren hacerlo. Siempre. ¿No? Entonces eso es algo muy interesante que ojalá que pudiéramos hacer, aunque no tengamos un conocimiento perfecto de todas las cosas, que pudiéramos actuar por fe. Claro. Y de esa manera vamos acrecentando nuestro conocimiento, nuestras experiencias, Sí, etcétera, claro. ¿no? Porque al final, como seres humanos, y como lo dije hace rato, pues obviamente estamos expuestos a cualquier tipo de tentación. Sean miembros o no sean miembros, todo el ser humano tenemos cierto tipo de tentación. ¿Cómo fue que tú decidiste aceptar el Evangelio? Porque hablamos de que él lo conoció justamente en la pandemia, donde él escuchaba las charlas o las pláticas vía telefónica. Él no conoció a los misioneros, solo era vía telefónica. O sea, ¿qué fe tuvo que haber tenido él para decir, esto es verdad y lo acepto? Y lo hago. Porque también me acuerdo que una plática que nosotros tres tuvimos, porque ya habíamos platicado más o menos de esto, tú nos comentaste que también había sido otra religión, o que estabas conociendo otra religión. Pues mira, yo leí las escrituras primero, ¿no? Y sé y entiendo por las escrituras que pues uno se debe congregar con gente que piensa pues obviamente de la misma manera que tú. Está en las escrituras. Entonces yo cuando ya pues dije, bueno, ok. Como hizo José Smith, y fíjate, todavía no leía el libro de Mormón, no conocía yo a José Smith. Y yo dije, bueno, ¿cuál es, no? Necesito investigar. Entonces, bueno, pues yo fui católico toda mi vida, mi familia ha sido católica toda mi vida, y la verdad es que yo no considero que sean malas personas mis familiares, ¿no? Pero sí conozco mucha gente católica que no hacíamos las cosas que Dios pide que hagamos, ¿no? Como el hecho de no fumar, de no beber, porque pues yo era alcohólico, mi familia también, muchos familiares míos son alcohólicos a la fecha. Entonces, pues no sé, ¿no? O sea, que hables de otra persona tampoco está bien. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo consideraba o consideré que la religión católica, pues no era lo que yo estaba buscando. Fui con cristianos y pues iba yo a sus congregaciones, igual entendí, o sea, vi cosas así, ¿no? O sea, no llevaban a cabo la doctrina que ellos estaban profesando. Igual, o sea, su doctrina no es incorrecta. A fin de cuentas, las doctrinas que otras religiones profesan no son incorrectas. Simplemente, pues nosotros como seres humanos podemos entender lo que queremos entender a nuestra conveniencia y actuar conforme a lo que nosotros entendemos o queremos entender. Así es. Entonces, eso es, como dice el hermano Beto, hay algo como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en lo que nosotros creemos, y es en respetar a todas las personas en que pueden creer en lo que quieran creer. O sea, nosotros no juzgamos eso,
simplemente pues respetamos eso también, ¿no? Y pedimos obviamente el mismo respeto por lo que nosotros creemos. Hace rato estaba platicando con un vecino que lo vamos a tener de invitado. Él es cristiano, sí, te platiqué, Andrés, él es pastor. Hace ratito estaba platicando con él y exactamente le estaba diciendo lo que tú estás comentando. Todas las iglesias, pero esto es un pensamiento personal, todas las iglesias para mí son buenas, todas. Llámese de la religión que sea. Aquí yo creo que los malos somos nosotros como seres humanos, porque todos tenemos el mismo propósito y eso lo hemos comentado en varios capítulos. Todos tenemos el mismo propósito que es Dios. De hecho, hasta puse el ejemplo de mi mano. Todas las religiones son mis dedos y todos, si te das cuenta, apuntan hacia dónde, hacia arriba. Pues es lo mismo con las religiones. Todas las religiones hablan de Dios. Yo creo que aquí los malos ejemplos somos nosotros mismos. Y tú fuiste a muchas congregaciones. Yo sabes cómo digo que a veces nosotros somos miembros de X religión sin tocar nombres por conveniencia. Pues mira, ahorita que lo mencionas así como lo dices tú, ¿no? No somos malos. Simplemente, No. pues, somos imperfectos, ¿no? O sea, hijos de un rey, entonces no somos malos. imperfectos. Lo bonito de esto es que, mira, independientemente de una religión, si tú basas tu vida en la doctrina de Jesucristo, independientemente de la religión a la que tú vayas, vas a encontrar el camino. O sea, no importa a qué religión acudas, porque si tu fin es llegar a conocer a Jesucristo y saber que a fin de cuentas, si tú te comportas conforme a los mandamientos que Él te da, lo vas a conocer, o sea, vas a tener una vida eterna. Entonces, yo creo que el camino sabemos cuál es, ¿no? Independientemente de qué congregación estés o a qué religión vayas. Y conforme vas aprendiendo más, Claro. te vas alineando a lo que es la voluntad de Dios. Dice la Escritura, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú lo sigues a Él, independientemente de la religión que tú profeses, vas a llegar a Él. Y dice, y nadie viene al Padre exactamente si no es por Él, por nadie más. Comentamos, conociste a los misioneros, vía telefónica. ¿Cómo fue tu decisión? Porque ellos obviamente lo desafiaron para que se bautizara. Ojo, y lo repito, sin conocer a los misioneros. Solo por llamada. Solo por llamada. Él, a ver, y te pregunto esto, nada más dime sí o no. ¿Conocías a algún miembro de la iglesia? No. No conocía a nadie. No manches. Nadie, men. ¿Sabes qué loco está eso? O sea... Sí, está extraño, Está extraño, bro. ¿Cómo te sientes ahora de que dices, no manches, por teléfono? Es que, ¿sabes qué? Que el espíritu, el espíritu testificó en mí. Porque te digo, o sea, estaba yo comprando los cigarros y yo días, ¿no? Que yo ya sabía que esto iba a pasar. O sea, yo ya sabía que lo tenía que dejar. Nunca había leído la doctrina de palabra de sabiduría, o sea, pero yo ya lo sabía. O sea, mi espíritu, mi alma, mi mente ya sabían que yo ya eso ya no lo tenía que hacer. Entonces ese día llego, recibo la llamada de los élderes que pues, ese día les tocaba ministrarme. Y me dicen, ¿sabes qué? ¿Has escuchado de palabra de sabiduría? Pero ya antes, perdón, ya antes habían tenido llamadas contigo. Ah, sí. Okay. Sí, cuando llegamos a ese punto, pues ya tenían. Habíamos hablado, es que iniciamos con arrepentimiento, con fe. Entonces ya llegó un momento cuando te van a hablar del bautismo, pues obviamente tienes que llegar con ese conocimiento. Exactamente. Entonces, o sea, el espíritu ya me había testificado de la verdad, de la doctrina. O sea, ¿sí me entiendes? Y sí, y el resto ya era más sencillo decidirlo. Sí. Porque la base ya lo habías decidido. Pero no me ha respondido. Ya sabías. No me ha respondido cómo aceptaste. Porque el espíritu... Sí, claro, el espíritu me testificó que era verdad. Que lo que yo estaba haciendo ellos era te lo correcto. Y tú dijiste, sin dudarlo, sí me quiero bautizar. Sí, y de hecho... Tienes que hacer una oración.
Tú tuviste que arrodillarte en ¿O tu no? casa. Porque Sí, obviamente los élderes primero también te invitan Sí, a a orar y a sí, me preguntar, hablaron ¿no? respecto a eso. La escritura de Moroni, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces obviamente tú tuviste que hacer eso. Entonces el espíritu ya antes te lo había testificado, Claro. o justo cuando tú oraste te lo testificaron. No, yo creo que, o sea, te digo, o sea, fue antes de bautizarme, yo empecé a leer la Biblia, te puedo decir que 8 años antes de bautizarme, 8 o 9 años. Ajá. Entonces, yo cuando, o sea, en un principio la leía solamente, ¿no? Y ya después, pues empecé bueno, es que si no la entiendo, necesito poner más atención, ¿no? A escudriñar. Sí, porque me decías que la habías leído varias veces, pero Sí, no entendías. sí. Y es que, perdón Sí, que sí. los interrumpa a ambos, una cosa es leer y otra cosa es muy diferente, escudriñar. Sí, Porque escudriñar es cuando tú ya empiezas a investigar, a entender, porque muchos, repito, solamente entendemos la Biblia como se nos pega la gana o como queremos O como nos o conviene, como decías nos hace rato. conviene. es que no es entenderlo. fácil, ¿eh? No es fácil. O sea, yo la leía y por más que en mis oraciones pedía sabiduría, no, o sea, no llegó en el por momento, ¿no? Pero con todo respeto te voy a decir todo lo contrario, y yo te lo he dicho a ti. Para mí, para Ricardo, el Evangelio de Cristo es bien fácil, es bien sencillo. Cuando uno tiene, y no es que no tengamos la capacidad, porque ya lo dije antes, todos tenemos la misma capacidad y los mismos dones, todos, solo que algunas personas tenemos más a desarrollarlo sí, que otros. hay que hacerlo. Y es lo mismo con la lectura en cuanto a religión se refiere. Porque, por ejemplo, a él, y te lo he dicho, yo a él lo admiro mucho cómo da sus mensajes, Ya sus somos clases, dos. men. O sea, sabes que yo admiro mucho de él. Sí. Y él tiene esa facilidad, ¿Es un don? es un don, Claro. y él lo ha aprendido a desarrollar. Yo dejé un poco tiempo de leer escrituras, y obviamente, porque yo te lo he comentado, yo he leído muchos, No, y tú también sabes un buen. pero ya no tengo tanta facilidad de palabra como, me hubieras conocido en mis tiempos mozos. No, pero sí, todos tenemos esa habilidad. Y el hecho de poder leer, como tú dices, pues lees lo que tú crees entenderle, pero otra cosa es escudriñar, Sí. otra cosa es saber qué significa, porque acuérdate que Cristo y la mayoría de los escritos sagrados de la Biblia son la mayoría parábolas. No, y recuerden que el conocimiento viene de Dios. Entonces, sí es necesario pedirlo. Obviamente. Entonces, Necesariamente. sí. Porque dice la Biblia en algunos versículos que va a haber dragones o que hay dragones. Y no por eso quiere decir que hay dragones, ¿no? ¿A qué se refiere la Biblia? Que va a haber dinosaurios. Aviones, ¿no? A los aviones. Y se hablaba de tanques. Y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que saber entender, porque muchos, y de verdad, muchos que probablemente que nos ven, que han leído la Biblia y que han llegado, por ejemplo, a Apocalipsis, que es normalmente lo que habla, donde dice que va a haber dragones y que los dragones van a hacer ruido y fuego. Entonces la gente cree que literalmente será, ¿no? Va a haber dragones, que no. Se refiere a los aviones, a mí sí me gustaría que hubiera dragones, a las bombas y a los truenos de las bombas, todo a eso se refiere. Pero obviamente hay que estar preparados. Y desde el contexto y desde el conocimiento que fue escrito. Hoy tenemos mayor conocimiento. Sí. Es correcto. Hoy tenemos más avances científicos. Hoy hemos visto más cosas. Así es. Y en la antigüedad pues no tenía nada de eso. Ahora, ya aceptaste el evangelio. No conocías a nadie. Ni siquiera los élderes que le predicaron el evangelio. ¿Cómo fuiste a la iglesia? ¿Cómo? Porque quiero pensar que nunca habías ido a la capilla. De hecho, mis primeras reuniones fueron por Zoom. Y no las entendía porque, pues obviamente tú veías que estaban en su casa. Cada miembro estaba en su casa y pues uno hablaba del evangelio y no es como en una iglesia normal, ¿no? Ni de ninguna índole, porque en las iglesias pues hay un pastor, hay un padre, o que es el que dirige, ¿no? Y todo el merequetengue, ¿no? Que es quien dirige la misa. Y aquí no, o sea, aquí todos los miembros pues hablaban y yo decía, bueno, ¿y aquí quién es el bueno? ¿Cómo está el show, no? Entonces, cuando llegaste a la iglesia por primera vez, o cuando se empezó a normalizar una reunión sacramental, ¿cuál fue tu impresión? Pues mira, ahí te voy a comentar algo.
Yo dejé de ir a la iglesia porque, bueno, todo empezó por Zoom. Y ya cuando yo me metí así a las reuniones, pues seguían siendo así, ¿no? Pero ya no había quien me ministrara, porque los elders que a mí me ministraron, en el momento en que me bautizaron, ahora sé que los cambian, ¿no? Los cambié. Entonces ellos ya no estaban. Llegaron nuevos misioneros. Llegaron unos misioneros que nunca me hablaron y todo. Entonces, pues yo empecé volví a tomar y me volví a ir con mis cuates y así. Y nos platicaste. Y yo le hablaba a los elders, oye, ¿qué onda pues cuándo la reunión o cuándo platicamos? Y así, me decían, no, es que el obispo está checando tu caso. Yo dije, bueno, pues ¿qué Aguas hice, no? elders ahí, Pues, ¿qué hice? Sí, dije yo, ¿qué hice? Y bueno, pasaron unas semanas pero pues yo decía, o sea, independientemente de lo que ellos Sí. me digan y eso, o sea, yo sé que estoy en lo correcto, ¿no? O sea, Sí. y pues yo solito fui a la capilla y empecé a ir y como les comento, ¿no? Volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato. Yo en cuanto entré a la capilla, me abordaron unos hermanos, me saludaron, me dieron la bienvenida, estuvieron ahí sentados conmigo, o sea, en todo momento me sentí yo, pues, Cobijado. bienvenido y Ajá. cobijado, sí. Sabemos que después de esos 5 años, ¿tú has tenido llamamientos en la iglesia? Sí, sí, desde que yo entré, la verdad es que ha sido puro ascenso. Ajá. O sea, porque obviamente en la iglesia uno va progresando. No es como que te quedas estancado, no es como que tú eres oyente y estás al frente y viendo a alguien hablar, no. Dentro de la iglesia de Jesucristo hay ciertos progresos y ciertos llamamientos, como ciertas tareas. Asignaciones. Asignaciones es la palabra correcta, en el cual, y eso quiero preguntarte a ti, Alberto, ¿tienes alguna remuneración económica? No, ¿La iglesia no te paga no, por los llamamientos o asignaciones no, que has tenido? Todo lo haces ¿por qué? por servir. Por servir. Así es. Exactamente, entonces eso es el progreso. Platícanos en tus cortos 5 años, man. Pero consistentes. Pero, exacto. ¿Cuántos llamamientos y cuánto progreso has tenido en esos 5 años? Bueno, mira, aparte de los llamamientos, aquí nosotros, pues obviamente que al conocer a Jesucristo empezamos a tener y hacer convenios con Él. Es correcto. Convenios con Él que pues nos dan ese crecimiento y ese conocimiento también. Porque el servir en la iglesia, pues lo hacemos por amor a Jesucristo y por amor a nuestro prójimo, que son los 2 mayores mandamientos que Dios nos da. Entonces, empezamos a actuar de la manera que Jesucristo nos está enseñando. Y empezamos a hacer convenios con Jesucristo que pues nos traen bendiciones, ¿no? No son remuneradas las bendiciones, pero traen bendiciones a nuestra familia y a nuestra vida. Entonces, pues eso yo creo que es mejor paga que cualquier otra cosa. Entonces, dentro de la iglesia, yo hice mi primer convenio con Dios fue el bautismo, que fue donde yo sepulté a la persona que yo era antes, y pues obviamente estoy tratando de ser la persona que quiero ser y que Dios quiere ser, exactamente. Entonces, después de eso, pues viene la confirmación, que es cuando se nos da el Espíritu Santo, se nos confiere el Espíritu Santo a través del poder del sacerdocio que da la iglesia a los miembros que son, pues, ¿cómo se podría decir? Obedientes, claro. Entonces, después de eso, pues vienen más convenios que haces con Dios. Exactamente como el de, pues, ser casto, que no tengas relaciones sexuales con una persona con la que no estés casado. Exactamente. Entonces, son muchos los convenios que hacemos con Él. Pero cada convenio que tú haces con Él te da una promesa en la que te bendice. Y obviamente, bueno, ya volviendo al tema de los llamamientos, pues vienen conforme vas progresando en tus convenios. Por eso lo mencioné. Y bueno, yo he sido líder misional. Wow. He sido presidente. Muy fuerte, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Fíjate que fue el primero que tuve y me encantó. ¿En serio? En serio que sí. Yo trabajar con los elders, en verdad me gusta mucho. Yo en el barrio Prados, cuando estuve en barrio Prados, con todos los elders trabajé, con todos. Ya después tuve el llamamiento de
Fui segundo consejero de Quórum de Élderes y luego fui presidente del Quórum de Élderes. En menos de 5 años. En menos de En 5 menos de años. 5. Claro que debe de haber historias también similares. Ujú. Pero, por ejemplo, yo honestamente yo no conocía una historia así. ¿Tú alguna vez fuiste presidente de Quórum de Líderes? Sí, y líder de la obra misional. Líder pasional, yo le digo. ¿Sí? Y también es un llamamiento muy bonito. Bonita. Sí. Es un llamamiento muy bonito. Y luego de presidente de Quórum de Líderes. Bueno, de ahí me cambiaron de barrio por el hecho de que me mudé de casa, ya no me correspondía ir a Prados. Ahora pertenezco a nuestro barrio Alborada. Muy contento también de estar ahí. La verdad es que los hermanos me han acogido bien también. A Beto le agradezco mucho, aquí al hermano Alfaro también. No nos conocíamos. No nos conocíamos, tiene poco. Tenemos muy poquito Sí. de conocernos. Pero pues bueno. Yo siento que realmente en todos lados donde yo he ido, porque saben que estamos en la estaca y eso, y pues conoces muchos miembros. Y tiene un ángel bien bonito. Eso justamente quería yo comentar. Tiene un ángel muy bonito. A veces es sencillo hablar con ciertas personas. Y hay Hay personas con las que no. Sí, yo A también. veces te da como flojera hablar con Y ciertas. Y perdón, y no, es que no puedes, perdón, porque de eso se trata este podcast. O sea, este podcast, y no sé si lo sepas, nosotros no manejamos el nombre de la iglesia. Uh-huh. O sea, nosotros somos miembros de la iglesia, eso sí no lo negamos, pero hablamos tal y cual somos como miembros. O sea, nosotros aquí no andamos como diciendo Sí, que somos sí. santos y que todo. No, hemos hablado en capítulos pasados que yo tengo demasiados errores. Uf. Tú mismo acabas de decir que tú Yo te también. Claro. bautizaste y que caíste otra vez en el alcohol. Y justamente de esto se trata este podcast. Bueno, mira, pues realmente entiendo bien. Yo pienso que el evangelio es solamente la guía, o sea, para que tú lleves tu vida. Los tropiezos no van a dejar de pasar. Nunca. Las pruebas no vas a dejarlas de tener, pero el evangelio te da esa fuerza de saber cómo sobrellevar ese tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Que si se muere un familiar, que si te quedas sin trabajo. Son situaciones que no van a dejar de pasar. O Aquí sea, la vida sigue y eso. El evangelio solamente es Jesucristo al lado tuyo diciéndote que todo va a estar bien y Exacto. apoyándote en ese camino de tu vida. Así es. Solamente Y- te da una, perdón, Sí, te da una visión diferente. sí, o sea, ese progreso Ajá. y ese cambio en tu vida va a ser durante toda tu vida. O sea, los que piensen que no pueden cambiar y eso no es así. Es un cambio constante, cada día, cada día. O sea, Es el perseverar hasta el fin. Claro. En el que, de que se hablan las escrituras. es así. Yo conocí por TikTok a una cristiana que me sigue. Ahorita te mando saludos. Ella subió un video y me gustó mucho lo que dijo. Dijo, amo caer porque me enseña a seguir adelante. Amo pecar porque me enseña a no volver a pecar. Amo, o sea, dijo un montón de cosas tan bonitas que es justo lo que yo trato de que todos entiendan, que nosotros, mal llamados mormones, no somos perfectos. Porque, por ejemplo, en lo personal a mí, a veces me decían, velo, es mormón y hace esto. Y sí lo hago y hago más cosas. Pero justamente el Evangelio de Cristo, eso es lo que nos enseña, lo que está Sí. diciendo. A perdonar, a arrepentirte y seguir adelante. Capítulos anteriores, no sé si tú viste, que yo dije, puse el ejemplo de la carrera de obstáculos, donde tú estás en una carrera de obstáculos y tú corres y el primero lo brincas. Los obstáculos son los pecados. Uh-huh. Entonces tú corres y lo brincas y todo bien, pero el tercero te caes. ¿Qué haces? Levantas. Te levantas y te sacudes y sigues adelante. De esto se trata la vida. Y brincas con más Y fuerza. brinca, y el que viene, Porque el que viene ya sabe. ya No, sabes. Y recordemos que Dios nos enseña de esa manera, ¿no? O sea, lo hace en forma de parábolas. ¿Por qué? Porque pues, durante nuestra vida, cada obstáculo o cada ejemplo, así como lo pones tú en una carrera, ¿no? Sí. A lo mejor a mí me pasa algo donde yo lo puedo aprender de diferente Y manera. yo no. Y obviamente cada persona lo va a entender de diferente Por supuesto. manera. O le va a pasar de diferente manera. Bien. Pero así es esto. O sea, el aprendizaje va dentro de las vivencias que tenemos cada quien en su vida.
hay que poner atención Sí. y aprender A sobrellevar. a discernir, ¿no? Si está bien, Discernir. está mal y Fíjate que, seguir bueno, adelante. antes de No, que, no, no, de que no. comentes, yo he escuchado mucho que las personas dicen que como miembros de la iglesia, el albedrío radica en escoger lo bueno o lo excelente. ¿Qué piensas tú? ¿Sí consideras que se tiene que tomar una decisión buena sí o excelente sí o sí? ¿Tenemos derecho a equivocarnos Ujú. o no? Sí, claro. Por supuesto. Claro que sí, pero sí, sí también el albedrío nos sirve para eso, ¿no? O sea, porque, o sea, hay cosas que no son malas, pero a lo mejor puedes hacer algo mejor Algo que mejor, eso, ¿no? claro. O sea, como por decir, dices tú, bueno, jugar videojuegos no es algo malo, ¿no? Pero a lo mejor en vez Oh, ya vas a empezar. pero en vez de eso, a lo mejor si me pongo a leer un libro, pues, y no digamos la Biblia o el libro de Mormón, porque pues a lo mejor nos enfocamos en eso, ¿no? Un libro X. Pero a lo mejor leer un libro es El mejor Quijote. que jugar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con dejar de hacer algo que no es malo, que es bueno, porque pues es para tu distracción, también nosotros lo necesitamos, ¿no? Sí, también. Entonces, pero vas a hacer algo mejor que eso. ¿Y cómo No, aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacer lo bueno? Cayendo, Claro, equivocándote, regándola. sí. Así aprendemos. Sí, es bien malo, es bien malo, ¿no? Ese dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, y No. es tan cierto, Ujú. porque, ay, híjole, por más que cuando te lo decían a ti decías, ay, cómo muelen. Pero cuando tú lo quieres decir a alguien dices, ay, cómo no me puedo ¿Cómo meter no en tu entiende? cabeza ¿Cómo no y entiende? que pensaras, pero así es. Eso yo le digo a mis hijos. No Ojalá puede. pudiera yo abrirte tu cabecita Sí. y sacar todo el conocimiento y experiencia que yo tengo y Meterlo metértelo en ahí. tu cabecita y sellarla. Pero Beto, Pero no Sí. se puede. no, y aparte de que no se puede, tenemos que dejar que ellos Hombre, aprendan. cada quien. Yo todo lo que hablo, y si has visto nuestros videos, yo siempre pongo ejemplos. Ujú. Bueno, no sé si sepa, yo tengo 2 hijos. El Ah. mayor de 23 años se llama Binadí. Cuando él tenía 2 años, la edad en la que empiezan a gatear y a caminar, un año, 8 meses, algo así. Nosotros íbamos a casa Yo de... empecé a caminar a los 7 meses. No, ¿yo sabes a qué Andaba en la edad? Me bicicleta acuerdo. al año y medio. No, ¿yo sabes a qué edad empecé a caminar? A los 3, 4 años. Sí me dijiste. Te platiqué más o menos. Todavía me caigo. Todavía me tropiezo. Y me encanta tropezarme. Ok. Bueno, Sí, déjate- sí, no, así no, es, no, no, y en la déjate vida, que- así es. en la ¿no? vida, No ya, nos en la dejamos vida de caer. no nos vamos a dejar de caer. Y como tú acabas de decir, me levanto, me sacudo. Un profeta, no recuerdo el nombre, dijo, ¿ya lloraste? Sécate las lágrimas y sigue adelante. Y es verdad, no recuerdo, pero sí un apóstol, un profeta lo dijo. Pero bueno, hablando del ejemplo que te comento de mi hijo, íbamos a la casa de mis suegros. Yo siempre he sido muy lineal, yo siempre he sido muy de normas, de reglas. Entonces a mí nunca me gustó que mi hijo se subiera a los sillones, Ok. ese tipo de cosas, ¿no? Porque es la educación que yo he platicado contigo acerca de cómo eduqué a mis hijos. Y Porque es la educación que recibiste. porque es la educación que mis padres Claro. me dieron a mí. Bueno, entonces mi hijo se subía a los sillones y yo lo bajaba. Siéntate bien, a los sillones no te subas. En la capilla, tú conoces a mis hijos desde chiquitos, sentaditos, nada de estar corriendo ni con las sabritas. Bueno, ese tema lo vamos a tocar Sí. y no quiero que se nos ofenda, pero está No, fuerte. ya dijimos. Ya dijimos. Los que se vayan a agüitar, Los que mejor sean ni lo pongan. ¿cómo se dice? Sí, susceptibles. Susceptibles, Los que sean que ni susceptibles, vean este que ni capítulo lo porque vayan a poner. va a estar fuerte, ¿eh? Ok. Acerca del comportamiento de los niños en la capilla está cañón. Bueno, entonces varias ocasiones mi hijo se cayó de los sillones. ¿Y mis suegros qué crees que hacían? ¡Zum! Se levantaban y lo querían levantar. No, déjenlo. Él se tiene que levantar solito. Abinadí, levántate. Y porque él ya me conocía. Se levantaba y adelante. Eso nos enseña a ser autosuficientes y a aprender a seguir adelante. Y que no vas a permitir que las demás personas estén a tu auxilio si tú llegas a regarla. Y mira cómo es la vida, Betos. Tú sabes la historia de mi hijo. Mi hijo vivió aquí solo por muchos años, solito, solito vivió. Y él cayó, él tocó fondo. Y él solito, obviamente con su papá
con él, sin Tras soltarlo, bambalinas. Como respaldo, ¿no? como respaldo, pero él solito, tú lo conoces, tú muy bien conoces a mi hijo y él siguió adelante, pero eso, por lo menos lo que yo le enseñé sin saber lo que él iba a pasar, le ayudó. Le dieron herramientas. Mis hijos se peleaban de niñitos, como todos los hermanos, y yo los regañaba. 2 veces, pobrecitos, les pegué con el cinturón por pelearse. Y yo siempre les decía, no se peleen, son hermanos, quiéranse, porque ustedes no saben si algún día tu mamá o yo vamos a morir y ustedes van a estar solos. Y ustedes solos están en esta vida. Se tienen el uno a otro. Y nadie sabía lo que iba a pasar. Perdón. Como muchos saben, pues yo estoy separado de la mamá de mis hijos y ella vive por su lado y yo vivo por el mío. Su mamá de mis hijos vive en Nueva York, yo me fui a vivir a Sonora y mis hijos se quedaron aquí solos, solitos, men. Mi hija tenían, 14 años mi hija y mi hijo 16 años. Ellos se hacían responsables de toda esta situación. Entonces, sin saberlo, no nos morimos, pero vivieron solos. Y ellos solos crecieron. No, pero sí los hubieras dejado que se dieran. Que se pegaran. No, no es cierto, broma. Mi hija está bien flaquita. Entonces es importante caer, pero también es muy importante enseñarnos con el ejemplo. Fíjate que tengo 3 puntos que quiero hablar. Uno, cuando mi hijo Moy estaba chiquitito, una ocasión andábamos por allá en una plaza y había unos juegos para niños. Y obviamente los niños chiquitos andaban jugando con sus papás o con sus mamás, como estuvieran. Estaban jugando bien divertidos. Había resbaladillas, unos para brincar y no sé qué tanto, ¿no? Y había, me acuerdo, era una gelatina, pero así grandota, ¿no? Y entonces los niños se subían y era una resbaladilla y jugaban. Y entonces mi hijo estaba allá arriba y mi hijo se me quedó viendo y se acomodó como para brincar, ¿no? Y mi esposa estaba por allá lejos. Y mi esposa dijo, ¡Beto! Y yo me quedé así, vente. Claro. Y mi hijo brincó. Y estaba alto, que tendría como 1.30 la cosa, ¿no? Y mi hijo le brincó desde arriba. Y él confió en que yo lo iba a atrapar. ¿Y su papá? ¿No? Atrasito, no es cierto, primero, eso yo lo hice porque antes de que eso pasara, había otro señor. Y lo mismo, el niño quiso hacer lo mismo. Y el papá le dijo, no, está muy alto, no brinques. Y lo hizo que se bajara por el otro lado, en la resbaladilla, y no lo dejó brincar. Y entonces yo dije, ¿cómo le cortamos las alas a los hijos bien feo? Claro. Y entonces cuando esta situación pasó conmigo, no, vente, yo aquí te atrapo, aquí está tu papá para atraparte. Y mi hijo brincó, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con la crianza de los hijos. Ese tema lo vamos a hablar en otro video. En otro video. Pero inyectemos esta confianza a nuestros hijos de tal manera que ellos sean hombres buenos, que sepan tomar buenas decisiones, Déjenlos que quieran vivir. cambiar su Déjenlos vida vivir. solitos, ¿no? Y situación 2 que quiero comentar. En la semana, mi esposa trabaja muy cerca de donde mi hijo va a la escuela. Entonces salen a veces a la misma hora. Su esposa es maestra. Mi esposa es maestra. Entonces salen casi a la misma hora, entonces mi esposa lo espera y ya los dos se regresan juntos. Tu hijo el chico, ¿no? Mi hijo el chico, el que está en la preparatoria. Venían caminando, esperando el transporte y me contaron que unos chicos estaban peleando, bueno, que estaban jugando, que se estaban aventando sobre la avenida y uno más grande empujaba al otro y el otro le hacía así, pero risa y risa a todos y pasaba cerca del carro y se quitaba, risa y risa a los chamacos. Bueno, llegaron a un punto en que se empezaron a dar a golpes. Entonces el cotorreo no era cotorreo, ¿no? ¿No real? Era como un juego para amedrentar al otro, ¿no? Llegaron al punto donde se iban a pelear y se empezaron a dar. Dice que mi esposa, el otro grandote, dice, le dio unos buenos al otro más Al otro chaparrito. batillo. Al otro más chaparrito, ajá. Y mi esposa dijo, hay que separarlos. Y mi hijo dijo, déjalos, tú no te metas, déjalos. Es que si tú dices algo, al rato la van a agarrar conmigo. No, pero es que hay que separarlos, mira.
y le dijo a un policía que estaba ahí, creo, y el policía pues no hizo nada, ¿no? Entonces, me estaba comentando de esto mi esposa y yo le dije, bien tu pensamiento, tu sentir estuvo bien. Suicito de mamá. Sí, el tratar de proteger al jovencito está bien, te la creo como mamá y como maestra, está bien. Ahora ponte del lado del jovencito. El jovencito tiene que vivir todas esas experiencias. Claro, como hombre. El hombre Como hombre tiene que así. aprender a sacar la casta Sí. en la vida, porque somos responsables de una familia, porque tenemos esa necesidad, sí o sí, de hacer las cosas por nuestra familia. Entonces, yo le dije, o sea, te aplaudo tu pensamiento, pero no. Ese chico se tenía que partir el alma con el otro. Y todas las madres creen lo mismo. Sí. Pero mamás, mujeres, ustedes no saben lo que uno como hombre Tiene que vive. vivir allá afuera. No, y vive en las escuelas. Sí. No sé si tú compartan lo mismo que yo. Por ejemplo, yo en la primaria sufrí mucho, men. Yo sufrí mucho y yo tuve que aprender, platiqué de algo de mi vida. Yo tuve que aprender a defenderme a trancazos. Mi papá entrenó muchos años box, tengo un hermano que fue boxeador profesional, nosotros, mis hermanos, mis papás nos enseñaron a boxear, o sea, a meter las manos. Y yo así aprendí, men, porque nadie sabe lo que los hombres pasamos en una escuela. El que ya nos quitó el dinero. Yo te platiqué, a él se le platiqué que yo fui, no me da vergüenza y sí me arrepiento, esa persona encajosa. Yo fui ese líder de la escuela, el que pegaba, el que golpeaba, el que a diario se peleaba. Pero porque yo en la primaria sufrí lo que ahora le llaman bullying y yo tuve que aprender a defenderme. Y ya en la secundaria, pues yo ya fui bien peleonero, yo diario me peleaba. Pero bueno, nadie sabe el tipo de situaciones que pasamos nosotros los hombres. Y yo como pasé bullying en la primaria, yo a mi hijo desde chiquito le enseñé a defenderse. Y su mamá le decía, mi suegro me decía, no le enseñes a boxear, que porque va a ser peleonero. Y tú conoces a Binadi como es un hombre bien tranquilo. Es una chulada. Pero tampoco se deja. Un saludo. Tampoco se deja. Él también se ha aventado tiros, como le llamamos aquí. Y en Sonora, cuando vivía en Sonora, se burlaban de él. Y mi hijo se tuvo que pelear 2 que 3 veces. Y uno tiene que vivir esas cosas. Y esto es parte lo comentamos porque es parte de la conversión que tenemos que vivir para llegar a este punto que comentas, de alinear nuestra vida. Y el punto número 3 que quería yo comentar, hermana Brenda, qué ricos estaban los tamales. Pues ya nos los echamos. No se va a enojar su esposo. Lo corta. Bueno, y ya, entonces, sí, no, para su esposo ni lo ve. no, estaban bien ricos. Nos invitó un tamalito y... Sí, es que me dice, te mando 5 tamales. ¿Cuál, me mandaste 8 tamales? Y ya los compartí, pero estaban bien ricos. Gracias. Es que la mamá de mis hijos me manda tamalitos que hace de allá de Nueva York. Sí, eran buenos. Estaban buenos. Y bueno, entonces estábamos platicando de que justo estas actividades, estas situaciones, son cosas que tenemos que vivir para llegar a un punto, a una situación de conversión, ¿no? Y normalmente lo tenemos que vivir, o sea, no es como que... Y estas son cosas que vivimos fuera de la burbuja, ¿no? Y eso es algo que nosotros vivimos Sí. al ser conversos. Bueno, tú también eres... eres converso, pero desde chiquitito. Pero es que mira, yo siempre he dicho que yo casi nací en el convenio, porque yo creo que tenía yo como 4 años, 5 años cuando yo conocí la iglesia. Definitivamente. Entonces, naciste en el convento. toda mi vida yo crecí, men. Ajá. Yo crecí, Y lo tuviste que vivir a fuerza. Lo quisiste vivir después. Sí. Por esa necesidad de conocer, quizás, ¿no? Y tú y yo lo platicamos, yo viví en una burbuja. Yo hasta que salí al mundo, yo dije, qué rollo. Yo no quería entrar yo creo que ya lo platiqué, pero yo no quería entrar a la escuela de la iglesia. Yo quería entrar a una Boca, a un Politécnico, a todo ese tipo de cosas, porque según en mi tontería, yo quería hacer porro. Pues imagínate, y mis papás me dijeron, no, te vas a ir al Benemérito. Y qué bueno. Y lo platicamos ayer, Sí, estamos platicando ayer. qué bueno, agradezco a mis padres
que me obligaron de tal manera a crecer dentro del núcleo de la iglesia. Oye, hicimos unas preguntas que nos hizo el favor Beto de hacerlas, no sé si, y tenemos preguntas también de la gente, Sí. porque ahí en nuestras redes sociales decimos quién va a venir, y las personas, algunas, Empiezan no a todas, comentar. y les invito a que hagan sus preguntas. ¿Cómo ves si te hacemos unas preguntas? Adelante. ¿Las tienes a la mano o las tuyas o no? No, pero ¿qué te parece si empezamos? Es que la conversación, hemos preguntado las cosas que Bueno, yo, que estábamos platicando, las cosas que habíamos planeado para preguntar. Pero vamos a hacer, si quieres, las preguntas que nos han mandado. sí, seguro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me faltó? Mi cojín. A mí también. Pero si quieres, yo por él. Permiso. Fíjate, yo sí te voy a hacer las preguntas, porque yo sí están buenas. Yo sí las preguntas que... Las preguntas que... Es que es para... Estos cojines sirven para tapar la panza. Por eso me pongo la mano aquí. No, mira, ve. Ok. Dale, dedo. Te voy a hacer unas preguntas. Y ya si tú quieres contestarlas bien, y si no, también que ojalá que no las puedas contestar, ¿ok? Adelante. Una de las preguntas es, en tu trabajo, ¿cómo aplicas el conocimiento que tienes como miembro de la iglesia? Pues sí, trato de llevarlo a cabo, ser amable con las personas. Y se da mucho porque yo trabajo en el transporte público, entonces tengo contacto con la gente. Con la gente. Nos platicaste dentro de esta pregunta que a veces has tenido ciertos roces con personas X. Fíjate que antes juzgamos, ¿no? A fin de cuentas, como humanos y como imperfectos, a veces no queremos hacerlo, ¿no? Porque pues, creemos que no debemos hacerlo como miembros de la iglesia. Pero, pues también a veces es imposible no hacerlo. Y antes la verdad es que cuando me encontraba a alguien haciendo algo indebido o que no era correcto, pues me molestaba, ¿no? Que lo hiciera. Pero la verdad es que ahora ya no. Ahora entiendo la misericordia que Jesucristo nos tenía, porque pues, digo, no sé, o sea, ahora siento esa misericordia que él sentía, ¿no? De decir, bueno, o sea, él no te conoce, él a lo mejor no conoce tu doctrina y por eso se comporta así. A lo mejor tuvo un mal día. Entonces, en vez de enojarme, pues trato de darle, no sé, un buen comentario para a lo mejor cambiar esa actitud. No te enganchas. Exactamente. ¿Cómo es un día en la vida de Alberto? ¿Cómo es un día? Un día normal. Bueno, pues yo me levanto muy temprano, 3:30 de la mañana. Vuelvo a repetirte, trabajo en el transporte público y pues la gente sale muy temprano a trabajar. Y es puro trabajo. 2 vueltas me doy en la mañana. Me voy a almorzar con unos compañeros del trabajo todos los días. Y pues luego hacemos aseo en la camioneta. Obviamente todas las mañanas me levanto, hago una oración para Sí, claro. agradecer que estoy vivo, Muy que bien. tengo trabajo, salud, que mi familia está bien. Todo lo que puedo agradecer. Y si algo necesito, pues también puedo pedirlo. Entonces también lo pido si algún miembro o amigo está enfermo, Claro. perdono si alguno no pudo asistir a la capilla. Ok. Digo, Oye, porque claro, tenemos pruebas, ¿no? Porque sí ayudas a la gente. Si Entonces, me lo sí. permites, comentaste que ese compañerito con el que vas a comer Ujú. te habla por teléfono. ¿Qué onda? ¿Ya vamos a comer o qué? Sí, Y cuando no trabajas, también. oye, ¿qué como? No, Sí, más o menos. también me habla. ¿En qué radica eso? Que la gente sienta esa seguridad contigo. Exacto. Oh, bueno, eso es, ya creo que es algo que ellos tendrían que contestar. La verdad es que yo me siento muy cómodo con cualquier persona. A lo mejor antes no, porque sí era muy juzgón. Y si alguien de Bienvenido a mi plano, mundo. si alguien de plano no me caía, pues Por 2. no disfrutabas esa compañía, ¿no? Pero Oye, bueno. dinos una escritura que te haya dado fuerza en un momento determinado, ya sea en un momento triste, un momento doloroso,
o en un momento de enojo? Una escritura que te haya llamado la atención en tu vida y que esa escritura te haya ayudado. Bueno, mira, hay una en el libro de Mormón que dice que el conocimiento nos lo va a dar línea por línea y precepto por precepto. Un poquito aquí, un poquito allá, pero es poquito a poco. Entonces, a veces a mí me desesperaba el hecho de no entender las escrituras y, y pues a veces te frustra, ¿no? Porque pues intentas llevar a efecto lo que estás leyendo, pues llevarlo, que en tu vida diaria poder practicarlo. Entonces, pues el hecho de no entender a veces alguna escritura, pues sí me frustraba un poco. Entonces, cuando yo leí esa escritura, pues sí me dio paz al alma, porque yo dije, pues voy muy rápido, ¿no? O sea, sí me ha dado conocimiento y todo, pero Pero más tranquilo, necesito ir con calma. Bien pianito. Ajá, Bien entonces, pianito. sí, entonces dije, bueno, es una respuesta a tener un poquito más de paz en mi vida, ser más tranquilo, llevármela más suave. ¿Cómo le hace Alberto para recibir revelación personal en su vida? ¿Cómo te preparas? Bueno, pues yo creo que la parte más importante es que los convenios que tú haces con Dios, pues obviamente tratar de respetarlos para que pues puedas tener esa comunión con el Espíritu, para que el Espíritu pueda morar contigo y a través del Espíritu pues Jesucristo comunicar, de nuestro Padre Celestial pueda comunicarse con nosotros a través de la oración, a través de alguna escritura, a través de alguna clase en la iglesia o de algún mensaje que dan los profetas, no sé. Fíjate que en ¿Por una qué? ocasión iba yo en mi bicicleta, yo les he comentado que me gusta mucho andar en bicicleta. Iba yo temprano al trabajo, iba yo en mi bicicleta duro, ¿no? Y llevaba un audífono de este lado y de este lado no lo traía, según yo, para escuchar, ¿no? Nomás de este lado. Entonces, yo escuché una voz que decía, párate. Y volteé, pues, ¿quién me habla? Si voy bien tendido en la bicicleta. ¿Quién me va a hablar, no? Y otra vez, por segunda vez escuché, párate. Pero ya fue un llamado más claro. Y entonces dije, no, nadie me gritó. Yo lo escuché aquí. Y entonces freno y mi bicicleta es grandota. Montaña, me bajo, ¿no? Es de sí. montaña. Entonces, pues yo soy chaparrito, me bajo y me inclino hacia este lado, ¿no? Con las manos en la nube, ajá. Me inclino hacia acá y cuando me inclino de este lado, sale una combi de este lado, pero con todo, y me roza mi mano. ¡Pum! Y entonces, era un sábado, y yo me quedé ahí parado un ratito. Dije, no manches. Y enseguida pasó una patrulla, agarrando a balazos el de la camioneta. Y entonces había una base de combis de este lado. Y me dice uno de los choferes, ¡hazte para acá, chavo! Yo, como pude, me metí mi bicicleta ya entre las camionetas y me escondí, ¿no? Y se echaron de reversa y fueron por otro lado y ya estuvieron haciendo ese relajo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera escuchado esa llamadita Se de llamaba. atención, ¿no? Estuviera haciendo yo el podcast con Charlie. Con mi tocayo. Yo ya no estaría ahí, ¿no? Entonces tenemos que ser bien atentos a esas llamaditas de atención. Dice, las autoridades de la iglesia han llamado, es un silbido, ¿no? Apacible y dulce. Una voz apacible y dulce, le dicen a la voz del Espíritu, ¿no? Así es. Entonces, debemos de estar bien atentos a ese llamado, a ese susurro, porque no es un grito. Hay una escritura, ¿no? Que dice que para lo que nosotros es algo normal, para muchos es locura. Entonces, eso que mencionas, pues se encaja bien, ¿no? Porque nosotros sabemos que el Espíritu es una guía para nosotros. Ese susurro que tú escuchaste, pues fue el Espíritu. Así es. Entonces, a lo mejor algunas personas dirán, eso no existe, ¿no? O sea, por eso en la escritura lo dice. O sea, lo que
para nosotros es algo que sabemos que es real, para muchos es locura. Piensan que, no, está loco este cuate. Carlos, cuéntanos, platícanos, ya que ahorita platicó una experiencia, me gustaría que nos platicaras una experiencia en la cual el Espíritu te haya ayudado. Lo que estamos hablando ahorita. Algo que hayas vivido, que tú escuchaste el susurro del Espíritu. Es que han sido muchas, la verdad. Una nada más, no. Sí, No nos platiques no, más. pero esto estoy recordando a lo mejor alguna Oye, que sea no la nos más. platiques las 100 que tienes. Sí, No no nos tengo varias. tanto. Pues bueno, hay otra escritura que dice que el corazón de los hombres, el corazón de los hijos se allegará al corazón de los padres. Y luego viceversa. Ok. Y nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos en hacer las ordenanzas que hacemos en vida por nosotros, hacerlas por nuestra familia que ya falleció, abuelos, tíos, primos, toda la familia que tenemos. Entonces, cuando yo me bauticé, en ese tiempo era yo el primer miembro de la familia en bautizarse. Entonces, esta experiencia nos pasó a mi mamá como no miembro y a mí como miembro. Y créanme que ese fue un motivo importante por el cual mi mamá se bautizó. ¿Tu mamá ya es miembro? Ahora ya. Ahorita vamos a platicar de eso. Exactamente. En ese tiempo no era miembro. Y ella me decía, oye, es que soñé a tu abuelita así y así, ¿no? O sea, pero bueno, ese así y así, pues necesito explicarlo, ¿verdad? Soñé a tu abuelita y pues me hablaba, ¿no? Me decía que pues, o sea, que fuera, que le hablaba. Y dije, bueno, ok. Y al otro día, pues era la misma situación. O sea, la volví a soñar y así. Y le digo, mira, mamá, le digo, o sea, mi abuelita, pues ya está del otro lado del velo, como le llamamos nosotros, cuando alguien muere, atraviesan el velo entre la vida y la muerte. Y yo le dije a mi mamá, le digo, mi abuela, pues nos está pidiendo, o te está pidiendo en sueños que hagamos las ordenanzas por ella. Sí, es cierto. Entonces, pues yo me encargué de ir al templo y a una hermana le pedí que me hiciera favor de hacer las ordenanzas por mi abuela. Y en ese momento mi mamá dejó de verla. De verla. Entonces, pues ya le platicé a mi mamá y me dice, oye, ya no he soñado a tu abuelita. Y ella no sabía que ya habíamos hecho las ordenanzas. Entonces le dije, mira, pasó esto y esto. Me dice, Y lo asoció. ajá, ¿Tú entonces. ya habías entrado al templo? Ya. Ya en ese momento. Ya, sí, ya en ese momento no era investido, solamente entraba a bautismos. Exactamente. Bueno, eso ya luego lo platicamos. Nunca habíamos tocado ese tema. Pero son temas muy padres. Pero sí. Bueno, es que me pidieron una experiencia Sí, y esa fue. Y eso fue. Esa fue una experiencia en la que yo siento que, pues, hubo una revelación, ¿no? Una revelación para nosotros como familia, no tanto como, o sea, a mí personalmente, ¿no? Sino que involucró a mi familia, por eso a lo mejor me gustó platicarla porque involucra. Claro. Gracias. Fíjate que eso sí lo sé que sí existe, porque también me pasó lo mismo a mí. Uh-huh. Yo creo que te platicé Sí. a ti, que con el De hecho, papá- lo platicamos en un capítulo, creo, ¿no? ¿Ya lo platicamos? Creo que sí, pero A ver, ¿cuál? A ver. Ok, mira. Veían a un señor alto, Ya lo- fornido. El papá de Brenda. Sí. Exactamente me pasó lo mismo, pero a mí. Ok. El papá de mi suegro, mi ex suegro, se me aparecía mucho. Y que Abinadí lo veía también. Y que también, ajá. Pero no Y tenían las ordenanzas. no tenían, ni siquiera estaba bautizado, nada. Y Ok. él antes de morir fue con nosotros a la iglesia y le gustó mucho. Y Ok. se me aparecía, y yo le dije a Abinadí, haz la obra por él. Cuando Abinadí hizo la obra por el papá de Brenda, por el papá de la mamá de mis hijos, me pasó exactamente lo que a tu mamá. Uh-huh. Ya no se me volvió a aparecer, jamás, nunca, a la fecha. Sí, nuestra familia que ya murió ocupa. Es necesario que sabemos, también en las escrituras está que el evangelio también va a ser predicado en el mundo de los espíritus, donde están los muertos. Todos van a saber. Y todos van a conocer el evangelio de Jesucristo antes de que Él vuelva a venir. Así es. Entonces,
Bueno, entonces sabemos que esto que estamos platicando es verdad y las Es real, experiencias es que, verdad. que platicamos también son verdad. Y algo que me gusta mucho cuando me preguntan por qué creo así, por qué lo digo así tan, Tan claro, tan... hay en la historia de José Smith, cuando él se arrodilla en la arboleda y pide sabiduría a Dios y que lo guíe, él después escribe una epístola, podríamos llamarle, ¿no? Donde él comenta, o sea, yo sé lo que sé, o sea, y Dios sabe que yo lo sé, y pues no me puedo quedar callado. Entonces, yo como miembro de Jesucristo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, yo sé lo que sé, y Dios sabe que yo lo sé. Entonces, no puedo negarlo. Y no puedo negarlo. Hay algo que me gusta mucho de tu vida y que ya no la platicaste, pero quiero que se lo platiques a la gente. Tú nos dijiste, y ahorita lo acabas de mencionar, por eso dije, ahorita tocamos ese tema, que tu familia no era miembro de la iglesia. No, Papás, no era miembro, no, alguno de tus hermanos, tampoco. tampoco. Y algo que me gustó de ti y te admiro mucho, que tus papás hoy día son miembros de la iglesia, Así es. activos. Sí. Sí, ok. Tiene mucho que ver con el ejemplo, con tu ejemplo. Sí, fíjate que, bueno, Y no te vanaglories, o sea, vanaglóriate, perdón, porque te ha costado, men. O sea, yo a veces, perdón que te interrumpa, no lo veía yo así como tú. Mira, cuando yo tuve una entrevista para un llamamiento, estaba mi padre ahí, mi papá, no era miembro. ya miembro, Ah, ya. pero poco, tiene poco. Mi papá se bautizó apenas en mayo, o sea, no tiene ni un año. Apenas va a ser el año. Sí. Entonces, mi papá estaba ahí. Justo cuando yo me regresé, Ándale, apenas. apenas, porque fue cuando Binadí se fue a la misión. Y el presidente Salazar me hizo esa entrevista. Y le dijo el presidente a mi papá, oiga, ¿y usted cómo va? ¿O por qué? No recuerdo bien cómo fue la pregunta. Pero pues, lo que quería saber es que cómo se sentía en la iglesia y pues la pregunta principal era por qué decidió bautizarse, ¿no? Eso, a ese punto quiero llegar. Entonces, pues mi papá, su respuesta fue, pues, mi hijo, ¿no? Su comportamiento, el cambio que él ha tenido. Ah, sí. Y ahí entendí eso porque yo en un principio, pues, les predicaba a mis papás, a ambos. Y era así como que, ay, no, es que está loco, ¿no? O sea, exagera y... Pues me escuchaban, pero como que todavía no... No era todavía su momento, Exactamente. Entonces, pues no, o sea, no había o sea, me doy cuenta que por decir, yo me bauticé 2020 y 2 años después se bautizó mi mamá. Y recordé un discurso en el que ella dio y ella dijo, o sea, yo estoy aquí por mi hijo, o sea, por su Wow. cambio. Wow. Y luego lo volvió a decir mi papá. Entonces, pues es realmente así, ¿no? O sea, la mejor manera en la que Claro. podemos predicar. Y si tú o sea, si en retrospectiva dices tú, bueno, ¿quién me enseñó a mí? Pues Jesucristo. ¿Y de qué manera me enseñó? Pues con el ejemplo, ¿no? Lo O que sea, hemos dicho siempre. Entonces sí yo creo que la mejor manera de predicar el Evangelio de Jesucristo es vivirlo. Y recuerda que nosotros somos la luz del mundo, Sí. pero también está padre. Sí sabemos que todos estos cambios, obviamente gracias al ejemplo de Cristo y gracias al Padre Celestial, pero si lo hablamos terrenalmente, gracias a ti, gracias a tu ejemplo, a tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque tú te bautizaste, tú nos platicaste de un poquito, a grandes rasgos, tu vida pasada, que no era muy buena, que digamos, viviste por muchas circunstancias, por muchas cosas, y obviamente tus padres, tu mamá te decía, lee la Biblia, porque a lo mejor tu mamá, perdón lo que voy a decir, a lo mejor tu mamá ya te veía perdido, ya te veía mal, y entonces por eso ella le decía, lee la Biblia, porque ella no tenía el conocimiento. Sí, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo no? le ayudo? Y Por ella, eso, ajá, sí, y sí, ella sí. se quería Hace enfocar rato lo platicamos, en la de hecho. religión, exactamente. Entonces tu mamá no hallaba en el amor de madre, y muchas madres me van a entender, en cuanto a la desesperación que ella tenía por cómo te veía. La vi hace rato su desesperación, ¿verdad? Recordó ese Hace momento. rato platicó ¿Por qué? y se le llenaron sus ojitos de lágrimas Sí. cuando contaba eso. Porque justamente Ya lo habían platicado. Ahorita, hace un rato. Mira, qué
Su mami lo platicó. Pues, ella, hermana, ¿cómo era de desesperación? Mira qué hermoso hijo tiene ahora. Y que ojalá y los vea, ¿eh? Y que ella dijo, volteaba yo al cielo con mucha desesperación. Y decía yo, Dios, y justamente es eso, ¿no? Y no está Entonces, bien, o sea, y está mal decir, gracias a mí, mis padres conocieron el Evangelio. ¿Sabes cuánto tiempo van a estar agradecidos tus papás? por esta Toda vida la y por toda la eternidad, eternidad. Sí sabes que nosotros tenemos una vida antes de aquí. Premostrar, sí. Y tú sabías que tú le prometiste a muchas personas predicarles el Evangelio. ¿Tú sabías eso? Pues Porque creo tú ibas a que ser el pilar, man. Tú ibas a ser el como, ¿cómo le llamaban? El pionero. El La punta pionero, de la flecha. O sea, sí. No, yo Sí, sé la sí. responsabilidad que ¿Cómo se- tengo, ¿no? ¿Cómo se ¿Sabes? llama, Beto, cuando sí dimensionas lo que has hecho en tu vida, lo que has hecho en tu familia? No, pues yo quisiera ser más realmente. La verdad, de repente uno piensa que no. Pero acuérdate, Pero Pero poquito a poco. línea por línea. Sí, poquito a poquito. Porque también te faltan cosas que Sí. hacer y tú me lo platicaste. No, mira, Me faltan- me encanta porque ya un vecino ya lo bauticé. O sea, ni siquiera he bautizado solo a mi familia. Wow, pero Era un amigo con el que yo me iba de parranda. Ey, compa, vámonos Qué a- chido. vámonos a- Así te lo vámonos a puedo pistear. decir. Ahora vamos a hacer bautismos bajarios. ¿Qué onda? Oye, Sí. pero, te voy a hacer una pregunta rápido. ¿Te hubiera gustado ahorita la misión? Ah, me hubiera encantado. Pero no fue tu momento, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate, o sea, por eso me gusta mucho trabajar con A los eso misioneros. voy, a ¿Por eso qué? voy. Porque yo sé que A me eso. siento parte de. Ah, no, y a eso voy. Por eso te digo que me gustó mucho ese llamamiento de líder misionero. Ok, a eso voy. Tú no tuviste la oportunidad de irte a la misión porque ella la conoció grande. Sí. Pero no hemos hablado de esta parte importante de tu vida. Si me permites y si me autorizas, antes de que nosotros tengamos invitados, hablamos con ellos antes. Y les decimos, ¿quieres hablar de todo? Y él nos dijo que sí. Entonces te voy a hacer una pregunta. Aquí. Que no hemos hablado de esto, pero sí quiero que me la platiques. Tú has predicado el evangelio a tus padres y a tus amigos, pero hemos hablado de dos personitas Ujú. en tu vida que amas mucho. ¿Sí son dos? Son 4. Ah, 4, perdón. Hay 4 personitas. Sí, ¿Quiénes son? mis hijos. ¿No? Te tocó, te tocó, Sí. ¿verdad? Luego sentí su mirada de esa, mira, yo sentí, tienes que trabajar Claro, hay mucho por hacer. mucho, men, y lo vas a hacer, y lo vas a lograr. Sí. Solo síguete esforzando, porque también para las hermanas que nos ven, mira, fíjate, tengo Está un poco de patrocinada, conocimiento, tengo un poco de- promocionando. Sí, sí, así vamos a hacer los dos, men. la pecera del amor. de ambos. Pero también, pues, sabemos, bueno, él y yo sabemos que eres soltero. Es verdad. O sea, estás divorciado, no, estás soltero, hermanas. Y es un Así que- tipazo. No, La verdad es que no, de verdad. Yo Es tengo un poco de tipazo. conocerlo y yo a ti te quiero mucho y te lo he dicho. Gracias. Y él, me gusta mucho platicar con él, bro. Sí. Me gusta mucho porque tiene una facilidad de palabra, tiene una facilidad de caer bien. como decías hace rato, tiene ángel, Tiene ángel. tiene ese carisma. Entonces- sí, tocayo, la neta, no es porque estés aquí. No, y lo Pero- hemos platicado. sí. O sea, él y yo lo hemos ¿Qué se platicado. toman o qué? Una agüita, Una más agüita, pero- una chulada. Una agüita. Mira, sí traigo. Entonces, Nomás para ¿tienes poner la marca. 4, son 4 mujeres? No, son 3 nenas y un varón. Ok, Gracias. ellos viven en, me dijiste, bueno, Mis si no, nenas ¿verdad? viven en Veracruz Ok. y mi hijo vive aquí en la Ciudad de México. Bueno, y te prometo, en el nombre de Cristo, que mediante tu ejemplo, Dios a su momento les va a tocar el corazón. Sí, confío en él. Escuche, claro. es Eso importante. es lo más importante, la confianza, la fe. ¿Es difícil? Claro, nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que esta Si vida fuera era fácil, cualquiera lo haría. cualquiera. Cuando dijo mi mamá No. que estaba, la desesperación que sentía, Sí, yo- luego se me vinieron a mi cabeza. ¿Tus mis hijas. plebitos? Y dije yo, ya 5 años, porque hay veces que lo pienso, ¿no? Digo, yo 5 años y no he tenido la oportunidad de predicarle a mis hijas. Bueno, yo te voy a No, o decir algo. sea, pero Va a llegar el tiempo. Sí, Mira, sé. y no te desesperes. Yo creo que ya lo he platicado, pero y si no, lo voy a platicar. La mamá de mis hijos, ella no era miembro de la iglesia. Yo, pues, ya saben, ¿no? Ya. Pero ella, cuando yo la conocí, no era miembro. Yo tardé en que ella aceptara el evangelio 10 años. Lleva 5, brother.
Y ya bautizó a medio mundo. Y ya bautizaste a medio mundo. Bueno, Rápido, algunos. una experiencia que tuve en la misión. Yo llegué a un área, en un pueblito llamado Ubicam, y yo conocí una familia en el cual el hermano, ya adultos, en esa época tenían como 60, 70 años, y el hermano era ex misionero. Y la hermana, igual en el caso de Brenda y yo, la hermana no era miembro. Pero imagínate que se casaron chicos, el hermano ex misionero, y las personas ya tenían como 70 años de edad. ¿Estás de acuerdo que 40 años juntos, más o menos? 40 Porque y en esa tantos, época se casaban como a los 20 años. Ponle 40 años de juntos. Quiere decir que la hermana tenía 40 años que los elders iban día con día a predicar en las charlas. Y la hermana nunca aceptó. Te estoy hablando 40 años. Wow. 40 años. Y llego yo, Elder Alfaro, y no me acuerdo qué Elder estaba ahí, y le predicamos el evangelio, y el Elder me dijo, esta hermana te enseña las charlas, te las enseña. Vamos, Elder, aquí fuimos, y la hermana me dijo que ella sabía que la iglesia era verdadera, sabía que el libro de Mormón era verdadero, pero que no sabía que José Smith. Entonces yo dije, algo anda mal. Porque, ¿cómo es posible que sabe que el libro de Mormón es verdadero, pero José Smith no? Y ya, entonces yo investigando y hablando con ella, pues al final del camino, y este podcast se trata de eso, de nuestra vida como miembros, no era eso, era el ejemplo de su esposo. ¿Sí me explicó? O sea, que el hermano no era un buen ejemplo como miembro de la iglesia. Y muchas veces pasa eso. La cosa es que yo ya empecé a hablar con la hermana y yo le dije que el mejor ejemplo es él. Porque ¿cuántos miembros conoces tú que no te ven o te saludan en la iglesia, pero fuera no? Muchísimos. Otro tema ese. Al final, la hermana se bautizó después de 40 años. 70 años de edad. 40 años de conocer el evangelio. Ha de haber visto misioneros. 100 misioneros son pocos. No, son pocos. Son pocos. Y llegué yo. Y obviamente hay una historia larga, trabajé con ella, platiqué, bla, bla. Porque no, o sea, la fe es tan grande que si tú no la pierdes, yo te prometo en el nombre de él nuevamente que tus hijos algún día van a aceptar el evangelio. Sí, yo sé que si yo soy obediente y se lo pido a él, Correcto. él me lo va a hacer, lo va a volver realidad. Porque el que tiene falta de sabiduría, Que pida lo a Dios pida. y le será dado. No, fíjate, eso que platicas ahorita, hay un vecino que tengo, amigo, sabe de mi conversión y todo, porque también era compañero de parranda. Y me dice, oye, ¿qué onda? Y ya le platiqué, abiertamente, sin rodeos ni nada. Y me dijo, dice, no, dice, yo te conozco, dice, y a pesar de que pues, tomábamos y eso, dice, siempre has sido un hombre honesto, o sea, los principios siempre los has tenido, ¿no? O sea, trabajas, todo. Dice, y lo que me estás diciendo, dice, yo te creo. O sea, yo sé que es cierto y todo. Me dice, pero yo no estoy listo para hacer un convenio así. De ese calibre. Dice, yo no estoy listo, o sea, a mí me usan las mujeres y ¿A quién no? yo no estoy listo. A los que son raros. Y el alcohol. Ay, sabe. No, Entonces, acuérdate que los... Ya me digo, entonces ya digo, vas a bueno, empezar. No, fíjate que el otro día comentábamos en el otro capítulo que muchas personas son llamadas, sí. pero pocos son los escogidos, Ujú, porque ellos mismos eligen no Sí. ser esos escogidos. claro. Tú decidiste sí serlo, Ujú. ¿no? Y es bien fácil también decir, no, gracias, yo no estoy listo para eso. También se vale. Sí, no, cuando él me lo dijo, En dije, algún wow. momento, no, en sí, algún momento va a tener que decidirlo. sí, Ahorita declinó y dijo, no, yo no. Pero en algún momento sí o sí lo va a tener que decidir. claro. Pero Bien, hay unas preguntas que nos hicieron algunos suscriptores. No sé si me permiten. Están fuertecitas. Adelante. Ok. Antes de conocer la iglesia, bueno, esta nos la dijo Esther Hernández. Antes de conocer el evangelio, ¿tú tomabas o ingerías algunas drogas y alcohol? Sí, la palabra de sabiduría yo la rompía de pi a pa. O sea, los 5
sustancias que marca en la la revelación de José Smith hubo para palabra de sabiduría, que es alcohol, drogas, cigarrillo, café y té verde o bebidas calientes, como aparece ahí, todo lo rompía. Ok. Otra pregunta que nos manda Brenda es, tú, obviamente ya lo platicaste, pero ¿eres casado? No, cuando yo conocí el Evangelio ya vivía yo con una persona, pero cuando supe de la ley de castidad, pues hablé con ella para que nos casáramos, para que, pues, obviamente yo le dije a ella, no la quise obligar a volverse miembro, ¿no? Pero yo le dije, mira, yo estoy a gusto contigo, yo te quiero, pero pues para poder tener intimidad, pues necesitamos estar casados, ¿no? Por la ley. Entonces, pues bueno, ella empezó a investigar cosas de la iglesia y consideraba ella que solamente te puedes casar con miembros de la iglesia. O sea, si tú te pones a investigar cosas malas de la iglesia, pues también las vas a encontrar, ¿no? Y muchas. Entonces, bueno, eso va a pasar. Y pues fue así como que ahí ya, pues decidimos mejor, pues separarnos, ¿no? Porque Claro. ella investigó cosas que no, Y tú ya no debía. podías progresar de esa manera, ¿no? Y tu visión era diferente. Sí, porque le dije, o sea, yo no estoy diciendo que ya no quiero estar contigo, pero tengo pues otras metas. obviamente que Así que, hermanas, soltero, ¿te quieres casar? ¿Te quieres sí, quiero sellar? casarme, claro. ¿Tienes el deseo? Pues, brother, todos buscamos ese... Yo ya pienso diferente. Sí, Sí. no, yo sí quiero Hermanas, llegar a pues ya sabes, la está soltero. exaltación. Otra pregunta. Ahí déjenlo en los comentarios también. Sí. Y lo contactamos con ustedes. ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo es tu forma? Porque nos platicas, bueno, esta pregunta la hace Esther Medina. Tu vida diaria, ¿cómo te diviertes ahora siendo miembro de la iglesia? La música me encanta. O sea, ¿sigues escuchando como Sí, claro. mal llamado mormón? Ay, ¿Cómo te diviertes? ¿Sigues escuchando música? sí, ¿La sí, iglesia sí, no sí. te prohíbe escuchar música? No, ¿Ok? no, o sea, la música a mí me encanta, entonces... Todo tipo de música. Todo tipo de música. Yo creo que ese es mi pasatiempo favorito. Leer me gusta mucho, entonces, aparte de que me da conocimiento, pues también es un pasatiempo que disfruto. Los deportes también me gustan, entonces... ¿Qué deporte te gusta más? me gusta mucho el fútbol americano. Bien. Sí. Entonces, sí, me aviento un partidito por ahí cada 8 días, ¿Sí? no sé. Okay. Le decía yo a Efraín, es su sobrino, Sí. y le Siempre decía, lo mencionamos. le digo, yo voy a ver el Super Bowl todos los años al cine. Y él no sabía que en el cine pasan el Ni Super yo. Bowl y estaba atacado de la risa. Y le digo, brother, te metes al cine, ponen el Super Bowl y ahí lo ¿En ves. serio? Sí. Yo tampoco sabía eso. Entonces me dice, oh, Andrés Arteaga pregunta, ¿cuál es una de las cualidades más grandes que sientes y de lo que estás agradecido en tu vida personal? una cualidad que yo crea tener. Y que estás agradecido que Dios te la dio. Yo creo que quiso decir eso. Una cualidad, Sí, pero pues no sé, o sea, como vanagloriarme yo solito, pues no. Es modesto. Es que no es malo. Bueno, yo lo veo así, de verdad. Y yo he platicado contigo. No es malo vanagloriarse, tampoco es exagerar, pero tenemos que a veces aceptar. Quizás si cambias el vanagloriar por reconocer, Ándale. ¿no? Y entonces es más fácil. No se me quita esta. Exacto. Pues no sé, a lo mejor que el trabajo me gusta, o sea, no me pesa trabajar. Eres una persona trabajadora. Pues imagínate, se para a las 3:30 de la mañana diario. Bueno, temprano. Está sabrosa esa hora. A las 6 de la mañana y ando así todo con sueño, ya así. Es que me desacostumbré ya a levantarme temprano. Esas fueron algunas de las preguntas. Escogí, mandaron muchas, pero escojo las que más nos dicen. Platícanos o diles a la gente, o más bien, ¿qué le dirías a las personas que nos ven en cuanto al Evangelio? ¿En qué te ha cambiado? ¿En qué te ha ayudado? ¿Cómo te ha servido el Evangelio de Cristo en tu vida? Pues obviamente que ha cambiado mi comportamiento. O sea, totalmente. O sea, yo no podía entablar una charla si no hablaba con groserías.
No digo que sea grosero en el hecho de que le falta el respeto a la gente, ¿no? Pero mi forma de hablar siempre era con groserías. Lisuras, malas palabras. Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no? Y obviamente que el evangelio, pues, me ha recuperado la autoestima, el respeto, no solamente propio, ¿no? Sino el de, pues, las personas hacia ti. Porque, pues, obviamente cuando tenía yo vicios, pues, la gente no te ve así como que con mucho respeto, Ajá. ni te respeta mucho. No proyectas algo Exactamente, positivo entonces, y te pues, regresan lo mismo. recuperas eso, ¿no? O sea, la autoestima, porque pues obviamente ya te sientes bien, ¿no? No vas así como con esas crudas morales que te daban. Ujú. Y obviamente pues la gente te ve bien, pues a lo mejor el respeto que antes ya no tenías, pues ya lo recuperas. La confianza que ya no me tenía mi familia, pues ahora ya me la tiene de nuevo. Y las relaciones con los amigos, con la familia, en el trabajo, pues todo ha mejorado. O sea, el evangelio prácticamente te transforma la vida. Te cambió todo. Sí, porque no te cambia a ti. Bueno, obviamente el cambio es para ti. O sea, el cambio es tuyo, viviendo el evangelio. Pero se nota en todo tu entorno. Así es. A eso es a lo que me Sí, refiero. sí. Sí, o sea, todos cambian junto contigo. Qué interesante. Eso es lo que ha cambiado el evangelio en mi vida. Y es un cambio que se tiene que vivir constantemente. Todos los Es días. parte de la conversión que constantemente estamos viviendo, Sí. ¿no? Invitamos a todos a que puedan vivir esa conversión en el ritmo que ustedes necesiten, Sí. en la medida que ustedes tengan, Paso a paso. en las cosas, en los desafíos que ustedes tengan, vivan su propia conversión. No corran, porque en algún momento se van a caer. Tengan un paso constante, Sí. mantengan ese paso. Dice por ahí una autoridad general que si tienes un poco de fe en algo, aférrate en eso. Sí. Hasta que tengas un poco más. Y entendamos que Dios no quiere que seamos perfectos, sino Y que... lo vamos a hacer. Sí, no, Sí, o sea, Aquí no. Él en realidad toma en cuenta los sacrificios que hagamos, por muy pequeños que sean, Él los toma en cuenta. Qué padre. Pues muchas gracias por compartir todas tus experiencias con nosotros. Gracias por Tu invitarme. conocimiento. Y yo creo que la pasamos muy padre, ¿no? Sí, me gustó. Eres una persona que sabe platicar, sabe desenvolverse en una conversación. Es ameno. A mí se me hizo muy ameno. Eres una persona que sí habla abiertamente. ¿Sabes cómo? Quiero hacer un comercial. Quiero agradecer a mi hija y a mi yerno porque me mandaron un regalo de Nueva York. Como el 14 de enero cumplo años, me regalaron esta playerita. Me la mandaron desde Nueva York. Entonces, gracias, hija, muchas gracias. Y gracias a mi yerno Carlos. Tocayo. Ajá, Muchas gracias. Síganlo Tengo en tocayos sus- por donde quieras. Sí, Tocayo, síganlo en sus redes sociales. Aparece como Carlos-Bomba. Ese era el comercialito. Sí, chéquenlo. Un saludo, Está chido. Charlie. Muchas Un gracias saludo. por el regalo, me gustó mucho. ¿Y algo que quieras agregar? ¿Algún saludo a alguien en especial? Sí, es la hora de los saludos. Sí, Siempre tenemos- llega un momento en que les decimos. Siempre tenemos hora de saludos, ¿eh? Así que, Bueno, no es una hora como tal. Yo dije, no, no inventes, no, pues sí necesito no, ir sí, uno sí, por sí. uno. sí, perdón. No, pues en realidad, saludos a ¿quién será? Pues a Quizás- todo mi barrio, en serio que ánimo. Quizás ánimo. puedes decirle a tu mami unas palabras. Gracias, a tu madre. A mi mamá no, Gracias, mi mamá. mamacita. A veces como hijos no demostramos el amor que le tenemos a los padres. Lo decimos, pero no lo demostramos. Y entonces, mamá, te amo. Papá, ¿Quién nos te ve? amo. ¿Tu mamá? Espero que sí. No, pues ya Espero vas a que tener sí. tarea. Los voy a mami, poner a verlo. botoncito de suscripción, botoncito de campanita y velo, mami. Y que Ajá. nos comente. Le mandamos un saludo a tu mami. Es Bye. una buena persona Yo también. conocí a tu mamá ahora que fuimos al viaje que tuvimos Ok. y una persona muy agradable. Muy regañona, pero muy agradable.
Eso vamos a tener que editarlo. No, ya te No, van muy a. padre, muy Es padre. Drami, no se crea. Pues bueno, pues, Yo quiero mandar rápido un saludo para Ana Catherine. No me dijo de dónde es, pero esa es la persona que conocí en TikTok. ok, La que te dije que tiene un nombre bien raro. sí. Pero pues ya me dijo cómo se llama. Se llama Ann Catherine. Ella es cristiana, de la iglesia cristiana. Estuvimos platicando, le invité a que se suscribiera y todo bien. Nada más ya le dije que le iba a mandar saludos, porque ella se suscribió a nuestro canal en YouTube. Entonces, te mando un fuerte abrazo, Ana Catherine, Muy bien. Ana Catherine. Un saludo también, Ana Catherine. a nuestro Y- amigo de Chile. Es justo lo que iba a decir. Hermano Francisco Javier Vargas, de Edificados en la Fe, también le mandamos un saludo desde Chilangolandia hasta Chile. Un abrazo con todo nuestro cariño y a seguir haciendo este contenido tan padre que usted hace. Y gracias también por sus recomendaciones, por el apoyo que usted nos ha mostrado. Y pues hay que seguir en esto. Hay que seguir ayudando a que otras personas puedan acercarse un poquito más a alinear su vida con Cristo. Un saludo al hermano Octavio Sud, también en TikTok, Flowers, de TikTok también. también, Santos que nos han Benit, ayudado. Ajá, Santos Benit, podcast Santos Benit. podcast Santos Benit. Y otros, Orlando. Varios que quieren que los saludemos. Estoy viendo aquí y ahora nada más tengo a ellos. Hay otro, a nuestro amigo de Sonora, Avi Galaviz, a Noé Galaviz, Aquí, que sí, lo sí, vamos sí. a tener de invitado Próximamente vamos a tener un invitado vía Zoom. vía Zoom. Él es de Y Sonora. va a ser interesante ese capítulo, porque Él es pues pastor. ustedes conocen a cómo son las personas del norte, Ujú. cómo hablan y todo, y van a escucharlo. Sí, Van a sí, sí. escucharlo, va a ser bien divertido. Bueno, yo creo que va a ser bien divertido. Él ¿no? es pastor de la iglesia cristiana. Y también vamos a tener otro invitado, también pastor de la iglesia cristiana, nuestro amigo Andrés, que él es de aquí también, es un vecino mío, y también él ya está invitado para el próximo capítulo. Y tenemos varios Tenemos invitados. varios. Y habíamos platicado de que vamos a tener una sección de tips psicológicos. También ya tenemos dos agendados para los tips psicológicos. De hecho, vamos a hacer un programa especial para situaciones psicológicas y tenemos ahí ya dos personas. ¿Mencionaste a Octavio Sud? Sí, Ok. Octavio Sud. Y a todos los niños tenemos una sorpresa. ¿Me permites decirla? Ya, dale. Bueno, espérense porque es una sorpresa, Sí. pero vamos a tener un invitadazo chulo. Y yo espero que se diviertan. Es para niños. Bueno, obviamente Sí. también véanlo con sus hijos, pero que sienten a sus hijos a ver vamos a tener un invitado Sí, sí. muy padre. ¿Verdad? Va a estar divertido. Yo Está creo que va a estar divertido. Ojalá les guste. Ojalá que les Son guste. temas, Lo ves. Sí, los lo ves, ves. son temas para niños. Sí. Vamos a tener también, va a haber ¿cómo le podemos llamar? Como una sección de preguntas con Sección. respuestas. Sección de preguntas y respuestas para niños exclusivamente. Este invitadazo va a responder algunas preguntas. Así es que hagan sus preguntas en los videos que ya tenemos. Ahí hagan sus preguntas. Ahí en Instagram. O en Instagram, en Mándenos. TikTok, donde sea, donde quieran hacer sus preguntas. Hagan sus preguntas. Vayan formulando allá y nos van diciendo. Sí, sí, Y sí. nosotros vamos a ir preparando este material. Todavía no está listo, pero ya estamos dando la noticia. La ¿no? noticia. Todavía no nos confirma. Bueno, ya nos confirmó, Ya está, pero como está muy ocupado, Ajá. quiere ver una fecha y después se la vamos a decir. No vamos a decir quién es, Sí, no. pero lo único que sí les puedo decir es que es exclusivamente para los niños, Así es. ¿no? Obviamente que lo Que vean lo los vean con sus adultos, papás, pero. que lo vean los papás, pero... lo podemos ver. Ajá. Sí. ¿Y qué te parece si los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales? Porfa, estamos bueno, ya no decimos de este canal, porque ya están viéndonos aquí en Podcast Lucifer. Pero que se suscriban. Pero que se suscriban, porfa, no cuesta nada, dale ahí a la campanita. Y comenten ahí Eso nos durante va a el ayudar, video. eso nos va a Estamos ayudar. diciendo que pongan ahí sus dudas, que pongan aunque sea un puntito, porque el algoritmo, cada que ustedes ponen un comentario, el algoritmo hace Hablando que de lleguen a más personas. Sí, sí, sí. Entonces, este contenido le va a llegar a más personas si ustedes ponen ahí un comentario.
Si lo comparten, pónganle ahí en la flechita para compartir, lo envían por WhatsApp, tampoco cuesta nada. No les va a quitar más de un minuto y lo envían, se lo mandan a una persona. En su Facebook. Listo. En Facebook estamos, Facebook, TikTok e Instagram, estamos como Luz y Verdad. Únicamente tenemos este cambio en YouTube, pero ya están aquí, así es que ya nos conocen, ya nos están viendo. Y básicamente era eso. Suscríbanse, denos ahí un pedazo de like para que podamos seguir creciendo y podamos seguir armando este tipo de contenido. Y habíamos platicado que Richard tiene un canal de comida, no propiamente que él lo cocina, pero él empezó hace años haciendo contenido como ir a un lugar y hacer promoción de algunos lugares donde la gente come, ¿no? O cocina, tiene un negocio. Entonces, él quiere echar a andar este proyecto, sí, y entonces me está invitando a que podamos hacer este proyecto juntos. Si quieres, pues estás invitado. No, entonces ya tenemos ahí algunas cosas, ya tenemos ahí los lugares y todo para ir y visitar, y probablemente vamos a salir un poquito más retirado. A todos nuestros suscriptores de Luz y Verdad, váyanse al canal. Yo tengo un canal que ahora él también va a ser partícipe de este canal. Se llama La Ruta del Sabor con Ricardo Alfaro. Así se llama mi canal. Búscalo. Okay, La Ruta del Sabor con Ricardo Alfaro. Pero vamos a cambiar el nombre. Sí. Ahora se va a llamar, vamos a ponerle otro nombre. Pero ahorita todavía aparece en YouTube La Ruta del Sabor con Ricardo Alfaro. Si me permite rápidamente, voy a decir algunos comentarios de personas que nos han escrito. Es Luna Maris, muchas gracias por las felicitaciones. Espero que sigan subiendo sus videos. Fue su cumpleaños. Sí, ¿Te acuerdas que en el otro video lo grabamos? Le dimos sus felicitaciones? Carlos Eduardo, tan bonito tema. Saludos, Carlos Eduardo. El Chaneque, bonito capítulo. Saludos, Chaneque. Rox Gilen Muñoz, hola, muchas felicidades. Gracias por compartir. Edificados en la fe, nuestro amigo de Chile. Sí, el hermano. Excelente capítulo, amigos. Un abrazo desde Chile. Saludos. Nos ven en Chile, muy bien. Mariana GTZ, creo que mientras se viva esa experiencia, están conectados de una forma más sensible al lado del Espíritu del Señor. Y así tenemos muchos. Juan Alberto Enríquez, un saludo, hermano. El buen amigo Eric, saludos. Saludos, Juan Alberto. Julio César Cauchi, que también siempre nos ve, un amigazo de muchos años. El Cawich. Saludos, Julito. ¿Qué tal, amigos? Qué gran video. Generalmente los escucho cuando voy manejando, pero esta vez me tuve que orillar. Fue muy interesante. Amigo Beto, eso de la sombra te pasó por jugar Resident Evil. Saludos, mi amigo. Gracias, Julito. Saludos. Y pues tenemos muchos comentarios, muchísimos comentarios de gente que nos sigue. Qué padre. ¿No? De verdad, a mí me estamos encanta. llegando a más lugares. Sí, me encanta. Por favor, ahí díganle a sus familiares que nos sigan. Ya tenemos muchos suscriptores. ¿Qué chilo va? Jugábamos PlayStation cuando estábamos chavitos con Julio. ¿Ah, en serio? Y jugábamos PlayStation ahí, el Resident Evil. O sea, No, Julio, eso ¿lo es conoces desde morro? Ve el video, es el video número 2, te lo posteé, creo. En ese video hablo de él justamente. Son de mis amigos a los que yo les prediqué el evangelio. Ay. A esos amigos que yo los quería mucho, a esos amigos son a los que yo les prediqué el evangelio. Porque nos llena, Claro. ¿verdad? Te llena de felicidad y entonces esto lo quieres compartir. Quieres que llegue a más personas. Saludos, Julio. Rápido, te voy a platicar algo frito perdido de Julio. Puso ahí, es que eso no lo leí porque le debo unos tacos, pero ahí te va. Pero voy a hablar por frito. Ese vato le va al Guadalajara, sí, a las super niñas Rayadas de Guadalajara. Y yo pues le voy al más grande de este país, al América. Entonces él y yo, porque también yo lo conozco de años, pero no más que tú, menos que tú, perdón, y él y yo siempre apostamos, siempre apostamos. Él es buena paga, porque siempre pierde, ¿sí? Él es buena paga. Pero una de las últimas veces que apostamos, igual apostamos unos tacos y nunca me volviste a pagar, Frito.
Pues ya regresó. Espérame, no. ¿Sabes? Y yo desde Sonora, ¿cuándo me pagan mis tacos? Ya ves que me fui 10 años. Y ahora que regresé aquí otra vez, volvimos a apostar y le gana el Guadalajara al América. Y yo le dije doble o nada. Y ahora me están mande mensajes que le pague sus tacos. Y ahorita ahí me Lo acabo de puso, poner. sí, ahí me puso, y acuérdate que me debes tacos, ¿cuándo me los pagas? Pues ya somos 3, ¿eh? Así es que tú sabes. güey. Sí, ven y nos echamos los tacos. Y igual te vamos a invitar. Qué chido, sí, ¿Ah? fíjate que sí. ¿Cómo ves? Estaría suave. Está bien, pues. Qué padre. Muchas gracias nuevamente. ¿Qué Charlie. tal? ¿Qué tal? Excelente, muy a ¿Algo que gusto. quieras decirle al público? ¿Te gustó? ¿Cómo te sentiste? No, yo muy a gusto. ¿Sí? La verdad es que sí. ¿Te latió? Pues esa. Recomiéndanos con tu familia. Claro que sí. Quítales el celular y Y yo suscríbete. los voy a suscribir. Eso es lo que hace este frío. Yo le hago así a mis hijos. Sí, Sí. Les quito pongo su sesión de YouTube en la televisión y allá no estoy viendo yo mis videos con la cuenta de mis hijos. Tiene 3 pantallas, ahí pone el de su esposa, el de sus 2 hijos y en el celular el de... Recomiéndenos, está padre, hablamos de cosas muy bonitas sin tocar el nombre de la iglesia, eso es lo que menos queremos porque no nos gusta que lastimen ni hablen mal de la iglesia. Simplemente hablamos de nuestras vivencias como cristianos, porque al fin de cuentas Híjole, somos yo ahora sí la cristianos. mencioné mucho. No, pero está bien porque tú eres el invitado y tú Claro, estás diciendo lo que ok. tú crees. Tú tienes Claro, micrófono cuando abierto. venga alguien. No, y alguien tengo de otro- amigos cristianos, tengo amigos católicos que Ah, platico con ellos, y si Y tienes un amigo católico tengo, fuerte, fíjate, tengo unos vecinos que son católicos, son una pareja de ya señores ya grandes, o sea, ya grandes. Y ellos se van a la iglesia todos los domingos. dile, Y en eso trabajan y todo, y me ven y me dicen, oye, porque sabían que pues, era yo bien chupirú. Y me dicen, ¿cómo le hiciste? Y yo les dije, usted conoce a Jesucristo y lo sigue, ¿no? Sí, le digo, pues Pues por ahí esa el es la camino. respuesta. Y me dice, órale, ¿y no crees que quieran venir? probablemente sí, Dile. sí, un día los voy a Diles a ver si voy a decir. quieren venir a participar. Y platicamos aquí con ellos. Ok, va. Amigos, ya, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, un fuerte abrazo. Este video se va a subir el día de mi cumpleaños, el 14 de enero. ¿Te parece? Sí. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Ya 50 años. Poquitos. Tostón. Va. Nuevamente, gracias. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Denle ahí, denle like, comenten, compartan y síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok. Saludos. Bye.